Bueno, vamos a ir, si os parece, a la tercera transición que queríamos trabajar. Vamos a ver, porque esta es una de las transiciones seguramente en la que más queríamos compartir cosas, de formas de hacer y formas de pensarla. Vamos a partir de una cosa que es una diapositiva de un estudio que se hizo en Andalucía, pues a mí me suena que hace ya casi en torno a 10 años. 10 años. Y esto es lo que decía, porque era un estudio de recogiendo los testimonios de las familias de acogida, cosas un poco que ellas veían, que decían, y que además se titulaba de alguna manera, los 10 minutos de Teo. Dice, no obstante, lo que más perplejo nos ha dejado ha sido descubrir que a la familia que adopta a estos niños, que viene de la provincia de Sevilla, se les ha aconsejado que corten vínculos con la familia de acogida enseguida. Los técnicos con los que trabajamos en nuestra propia provincia, aconsejan todo lo contrario y parece ser que especialistas también aconsejan mantener el vínculo. Entendemos que no tiene que ser difícil mantener un criterio único en este sentido. Luego, cada caso particular, fijaros, esto lo decía una familia que, Dios mío, para que lo recogieran como un elemento fundamental del testimonio, qué desgracia, porque es un elemento que pasa en muchísimos casos. Y entonces la familia hacía una propuesta. Dice, unificar los criterios en los departamentos de adopción y acogimiento, que solo es pensar que hay que unificar el criterio, pues es para cortarse las venas. Para que se trabaje en la misma línea de actuación, los y las menores deben ver continuidad en sus vidas y no que pasen por las familias y son cortados radicalmente para pasar a otra situación. Fijaros, esto simplemente es lo que se presentó en un informe que fue al Parlamento andaluz. No es un informe así de 4 testimonios que se han recogido, fue un informe hecho por la Asociación de Familias de Andalucía, de acogida, que se presentó en el Parlamento andaluz para visibilizar, entre otras cosas, qué pasaba en los acogimientos de urgencia. Nosotros vamos a poner un poquito de modelo teórico, brevemente, modelo teórico, de lo que tiene que ver con los pasos de acogimiento a adopción y a un acogimiento familiar permanente, otra medida, donde lo primero que tenemos que garantizar, desde nuestro punto de vista, es una noción que la mayor parte de los niños y niñas la suelen adquirir muy tempranamente, pero que los nuestros no, y que es la noción de la permanencia del objeto. Fijaros, la noción de la permanencia del objeto es ese ejemplo que cuando yo digo con un bebecito, le enseño una pelotita y le digo, aquí está la pelotita, escondo la pelotita aquí detrás y entonces el bebé se angustia al principio porque piensa que no está la pelotita, pero la maduración hace que cuando la criatura se dé cuenta que la pelotita está, aunque no la ve, es un proceso de maduración. Fijaros, este proceso de maduración normalmente se da entre los 8 y los 12 meses. Pero fijaros que es una noción que muchos de los chicos y chicas acogidos y adoptados, acostumbrados a transiciones continuamente, no lo pueden tener. Y entonces nos encontramos que una prioridad técnica para cualquier niño o niña que ha estado en un acogimiento familiar de urgencias es la noción de la permanencia del objeto. Yo no estoy hablando de mantener la vinculación, sino que la criatura sepa que siguen estando ahí. Y eso va a ser la manera como nosotros vamos a trabajar para conseguirlo. Porque si no tienen la sensación, fijaros, si no tienen la sensación de que está ahí la familia de urgencia con la que ha estado previamente, nos vamos a encontrar con un duelo con desconexión. Aquí tenemos duelo con conexión, Javi explicaba antes, es un duelo adaptativo. ¿Ya veis? Ese niño que está sentado al lado de esa persona y que es posible que esté triste, angustiado y demás, eso es un duelo adaptativo, porque permite que hay alguien donde lo puede depositar y lo puede gestionar con alguien. Pero lo que nos encontramos es que los duelos con desconexión, donde no se ve a la figura, recordar, si los de 18 años antes no podían mentalizar, estamos como para que uno de 3 pueda mentalizar. Le estamos pidiendo cosas que hagan cuando no las podíamos hacer nosotros ni de niños pequeños. Y entonces, normalmente, cuando un duelo se da con desconexión, no hay contacto del niño con la familia con la que ha estado previamente, existe un término que lo explicaba una autora, el concepto de pérdida ambigua, y qué pena que no está Marta Llaurado por aquí, porque hizo un post muy interesante sobre ello, donde la pérdida ambigua es la que se produce cuando de repente hay personas que sus padres han desaparecido, no sabes si están vivos o muertos, es posible que sigan vivos, pero tú no puedes saber si están o no están. La pérdida ambigua es terrible, porque podría ser asimilable. Muchos adoptados. Todas las adopciones son pérdidas ambiguas.
y por lo tanto son mucho más complicadas. Pero fijaros, la misma desconexión genera una sensación de vacío. Todas esas valoraciones que se dicen a los 4 o 5 días del paso de una familia a otra, la criatura está bien. Cuando nosotros las oímos, nosotros nos acojonamos. Normalmente, porque lo normal es que esté llorando. Y que esté llorando mucho. Pero es que podemos hacerlo incluso sin lágrimas. Pero es hacerlo de otra manera. Aumenta la sensación de confusión, porque un niño que está alterado y nervioso ya no puede ni escuchar ni atender, no sabe ni dónde está. Y genera una sensación de cierta desesperación, no desesperanza. Desesperanza es bonita, esto para los mayores de 20. Desesperación es otra cosa. Es uno está rabioso todo el rato. Claro, tenemos un problema con todo esto, que es cómo articulamos estas situaciones. Y la ley nos dice lo siguiente. Nos dice que en un momento dado, cuando puede haber un cese de un acogimiento, dice que la ley establece que en el artículo 21 que hay que mantener la relación con la familia de acogida tras el cese del acogimiento. Pero claro, aquí a continuación viene todo el siguiente párrafo, que es un tema un poquito complejo. Porque dice, si la entidad pública entiende que conviene a su interés superior, claro, depende con quién hables en esta parte, siempre que lo consintieren, el menor si tuviera suficiente madurez, bueno, normalmente aunque tuviera madurez no se le va a preguntar, normalmente, en todo caso, si fuera mayor de 12 años, la familia de acogida, la de origen o en su caso la familia adoptiva, fijaros, si en el Parlamento no se ponen de acuerdo ni por poner el nombre de discapacidad o cambiar el término de discapacidad, me va a poner de acuerdo personas con posiciones completamente dispares. El problema de todo esto es que la ley establece que hay que preguntar a todas estas personas si están de acuerdo o no en que se mantengan contactos después de esa criatura de urgencias con la familia de acogida que estaba previamente. Hay que preguntarles, no es una decisión de la Administración solo. Si es una decisión de la Administración, pues ya habéis visto el artículo del Parlamento andaluz, cómo venían a decir que hasta los propios jefes se encontraban que entre sus 12 técnicos de una de las provincias tenían 8 criterios distintos. Porque cada uno tiene el suyo. Eso sí, todo el mundo se ha leído a Bowlby y consideran que cortar completamente la relación de un niño con una familia previa debe ser sano, pero igual no pasaron de la página 1 de Bowlby, del libro, porque cualquiera que lea Bowlby no explica eso. Entonces, tenemos un primer problema. Tenemos luego un siguiente problema que no solo está recogido como en la ley, como una parte que se tiene que cumplir, sino que es un derecho de las familias de acogida. Y nosotros nos vamos a tener que preguntar cuándo se pregunta ese derecho. Porque claro, si yo le pregunto a una familia adoptiva, que normalmente el perfil de las familias que van a adoptar y el perfil de las familias que venís a acoger no es el mismo. La motivación no es la misma, no es mejor ni peor, son motivaciones distintas. Una motivación de una familia adoptiva es hacer una crianza, un proyecto familiar de vida, padres y madres, por lo que pueda ser, por lo que sea. Un acogimiento familiar es un proyecto distinto, donde sabes que lo compartes, una parte con la familia biológica, aunque sean un poco capullos, pero lo compartes con todos los demás, ¿no? Entonces, claro, tú le preguntas a unos padres adoptivos, padres o madres adoptivos, me da lo mismo, ¿eh? Les preguntas justo cuando les vas a entregar la criatura, en ese momento, si creen que es importante para la criatura tener contacto con la familia previa, depende cómo esté la familia adoptiva, que normalmente suele estar en un proceso de pánico, porque está asustada, con miedos, se va a enganchar, no se va a enganchar, ¿y si les quiere más a ellos? Normal, coño, es una pregunta lógica, pero es que es normal que a la familia adoptiva no les quiera. Pero fijaros, por eso decía antes que los miedos, normalmente cuanto menos se habla del miedo, más absurdo se confirma y más se intensifica el miedo. Yo le pregunto a unos padres adoptivos, si quieren tener contacto, al 80% va a ser un no. Cuando se lo pregunto, casi antes de empezar el proceso. Porque le vas a decir, mira, es que es una criatura que ha estado en brazos todos estos 8 meses. Y entonces todo el mundo sabe que dice, en brazos. O sea que no tiene límites. Claro. Es que, claro, depende de lo que contamos, así cada uno interpreta. Y entonces uno se va a encontrar que lo primero que tiene que hacer es ayudar a la criatura a poner límites y entonces vamos a buscar el libro del Duérmete Niño, a ver si lo encontramos por ahí, nuestro famoso libro, que hay que empezar a poner normas y límites por ahí en cualquier momento. Y tenemos un problema que es cuando la Administración pregunta si se debe mantener ese contacto o no.
En nuestro caso no hay pregunta, porque antes de la pregunta se mantienen los contactos. Para verlo y para hacer todo esto, os voy a poner yo de unas de estas películas de las que uno se enamora y que te enternece completamente. ¿Alguien no ha visto esta película en buenas manos? ¿Alguien no la ha visto? Vale. Vamos a poner solo 2 fragmentos pequeñitos, ¿vale? Donde quiero que veáis exclusivamente alguna cosita, ¿no? La película es muy buena para poder evaluar parte de los daños que tiene una criatura, pero también vamos a poder evaluar cómo hacen el proceso de transición. Como comprenderéis, los franceses no lo hacen todo así. La película está muy bien hecha. Está muy bien hecha. Pero es una película que nos da guías de lo que tenemos que tener presente. Porque fijaros, cuando tengamos que decidir cómo se organiza, y me adelanto a esto, cómo se organiza un calendario de un proceso de desvinculación con la familia de urgencias para hacer un proceso progresivo de vinculación con otra familia de acogida o adoptiva, la clave no va a estar en las familias. Vamos a ser finos, nos la suda cómo están las familias. La clave va a estar en las conductas y los síntomas del bebé. Y tenemos que aprender a observar al bebé, porque los bebés nos lo dicen todo. No hace falta estar muy atentos para ver a aquella criaturita, más o menos cómo está, que aguanta aquí las horas y demás, no se mueve. Si hubiera estado más desregulado no hubiéramos podido estar. Entonces, vamos a tener que hacer una cosa que es, se deciden calendarios sin observar encuentros. Entonces, el calendario para establecer cómo se tiene que ir de una criaturita de un lado a otro nos va a explicarlo la película de alguna manera. Voy a poner solo 2 fragmentos pequeñitos. Muy bien. Voy a empezar solo con un cachito pequeño que son los síntomas de la criatura cuando empieza, que esto es esperable en muchos de nuestros niños. ¿Qué pijama nos vamos a poner hoy? Pequeño? ¿Este? No, está muy visto. ¿Se ha entendido, no? Tenemos muchos niños chiquitines que han empezado los acogimientos de urgencia, posiblemente normalmente con muchos síntomas. Hay veces que depende de la observación, podemos ver muchas cosas. Como tenemos normalmente 3 meses en el acogimiento de urgencias para la confirmación del desamparo, normalmente durante el primer mes es donde se observan especialmente los síntomas asociados al maltrato previo. A partir del segundo mes se empieza a ver el impacto del cuidado. Y por lo tanto se reducen los síntomas, pero hay que aprender a observar los síntomas porque muchos síntomas se van a mantener. Y en estos niños normalmente tenemos que explorar la sensación de miedo, todas las cosas, a ver cómo están, no sea que pensemos que las cosas van bien y son al revés. Nosotros hemos tenido que hacer para eso diferentes estrategias. Voy a poner una segunda escena, porque esta escena es bastante dolorosa, pero fijaros, es una escena que no nos extraña tanto. De muchos, y las familias que acogéis niños de urgencia, situaciones de estas las habéis visto frecuentemente. Y entonces cuando alguien piensa, si esta criaturita, que ya veis la tensión física que tiene, esa tensión física tiene asociado un latido cardíaco de una media de 170 pulsaciones por minuto. Normalmente los bebés suelen tener 120. Nosotros menos, porque si no moriríamos de un susto enseguida. Pero a veces tenemos que ver cómo están y solo sabemos físicamente cómo se encuentran. Nosotros hace poquito una valoración que tuvimos que hacer Javier y yo de una situación que había llegado a nuestra oficina desde otra comunidad autónoma, queríamos comprobar cómo estaba la criatura y la mejor manera era, le cogimos en brazos, nada más llegar, algo que es completamente inadecuado. Lo esperable es que hubiera una reacción de tensión física importante. Y lo que nos encontramos es que el niño le cogimos, pero nada más verle, sus acogedores detrás, nosotros aquí delante, porque esto es una herramienta para evaluar. No es que a mí me guste coger a los niños, yo prohibido coger a los niños de nadie. Es decir, pero tengo que evaluar cosas y tendré que evaluar cómo son los síntomas de la criatura haciendo cosas distintas. Y entonces llegamos nosotros, le cogemos y de repente descubrimos que el niño nos está sonriendo, pero hay parte de su cuerpo que está muy tenso, pero está sonriendo. Y uno dice, ¿qué está pasando aquí? Yo le podía haber visto la sonrisa, pero no sé cómo está el cuerpo. Si no lo puedo medir, no sé cómo está. Y cuidado, que a veces la sonrisa de los niños no es indicador de nada. No es indicador de nada.
tenemos que hacer muchas más pruebas normalmente para poder evaluar cómo está sintomatológicamente una criatura pequeña o ver su grado de reactividad emocional. Ya habéis visto que da el portazo, la puerta se da un portazo fuerte, la criatura ni se inmuta. Y tenemos criaturas que cuando estamos a hacer un proceso de transición tenemos que evaluar primero cómo está su nivel de ansiedad, que es tensión física y estrés corporal. Su nivel de la parte del cuerpo, cómo se encuentra y hasta dónde en un momento dado se ha construido una vinculación, que normalmente las vinculaciones sí, siempre se construye, pero cuidado, que hay niños que te los encuentras muy chiquitines ya teniendo conductas rechazantes. Y dice, a ver, ¿cómo hacemos todo este proceso? Porque depende cómo lo hagamos, posiblemente lo jodemos más. Y recordad que ayer explicábamos que a los 3 meses es la sonrisa. Es un momento muy importante de comunicación de los bebés. A los 8 meses, el miedo al extraño, a la figura extraña. Y, por lo tanto, todos los procesos que se hagan en torno a ese periodo de tiempo pueden complicar todos los procesos de vinculación de cualquier criatura. Depende cómo lo hagamos, lo rematamos. Vamos a pasar a este cuarto ejemplo, que es donde ya se ha decidido que va a ir con una familia adoptiva, y vamos a ver un poco lo que pasa. Van a hacer una especie de un primer encuentro entre el niño y la familia de acogida. Solo quiero que observemos para que luego nos planteemos qué se hace, cómo se hace, qué podemos aprender, qué no podemos aprender. El asistente familiar estará a su completa disposición. La guiará en todo. Tendrá que venir todos los días. No puede dejar ningún cabo suelto, ¿de acuerdo? Por supuesto. Me parece bien. Soy organizada. Tengo aún por hacer 2 representaciones, pero nocturnas. No hay problema. Mañana conocerá a su hijo. Sí. Muy bien. Usted misma le pondrá el nombre que haya elegido. Sí, pero lo he estado pensando y estoy un poco contrariada. ¿Por qué cambiárselo si ya lo tiene? No es nada raro, es su hijo. Está en su derecho, como cualquier madre, de ponerle un nombre. Es importante para usted. Y para él. Le vendrá muy bien, no se preocupe. Está algo oscuro, ¿no? Sí. Nosotros la apoyaremos. No estamos para evaluar si es una buena madre o no. Usted es la mamá de Theo. Sí. ¿Está bien? Muy bien. Ya sabéis que los que habéis visto la película hay un poquito de tensión sexual entre la técnico y el acogedor. Pero eso normalmente nunca debería pasar, sobre todo por prudencia técnica, pero esta parte, ese es el sálvame de la historia. Fijaros, hemos visto una escena que aunque tenga elementos de película, tiene cosas como que vamos a tener que debatir, nos vamos a tener que pensar. Primero, ha dicho la técnico que necesitaban un lugar neutro. ¿Para quién? ¿Para el niño? ¿Para las familias? Nosotros no apostamos por un lugar neutro. Apostamos porque los encuentros se dan en el sitio donde el niño está tranquilo. Y como comprenderéis, el centro donde nosotros trabajamos, las oficinas del gobierno o de la administración correspondiente, si algo tienen es que normalmente no suelen ser muy cálidas, suelen ser desconocidas y quizá haya que replantearse si eso de la neutralidad está mirando al niño o está mirando a las familias. Por cierto, no está mirando al niño. Y eso es un problema que tenemos que tener presente. Vamos a construir procesos de transición mirando a la criatura. Ya veis que en este caso pues va a ser un proceso rápido, pero no suelen ser tan rápidos, ¿eh? Los procesos, lo normal es que una criatura, estando con las 2 familias cerca, ni se acerque ni quiera mirar a esa familia. Igual pase un día, 2 días, 3 días, 4 días, que a veces corremos, venga, cógele, que como es un bebecito, y entonces uno no se da cuenta de la tensión. Pero los bebés son automáticos y se resienten, ¿eh? Pero como no puede protestar, como decía Javier, no puede decir, cabrón, no hagas esto, y entonces todo el mundo está mirando ciertas cosas. Fijaros, el criterio principal para construir la relación va a ser observar la conducta de ese niño. Y observar la conducta de ese niño va a ser cuánto tiempo puede posar la mirada en esa familia,
si en un momento dado hace ademanes de acercarse a la familia o no. Si no los hace, los vamos a forzar. Puede que sí, puede que no, pero iremos al ritmo de la criatura. Porque eso de organizar el calendario, mira, llegas, lo dejas aquí, estáis 20 minutos juntos, se lo lleva 40 minutos, no os preocupéis, el bebé va en pánico. Va en pánico. Pasa que como no dice nada, además dicen, ¿se ha hecho cacas? No. Ay, estaba a gusto. No, estaba acojonado. Sí. Claro, es que son cosas que luego, por ejemplo, es que no estamos acostumbrados a observar a un bebé. Cuando tenemos que tomar decisiones sobre la vinculación y si una criatura se va a un acogimiento familiar permanente o a una adopción, tengo que observar los síntomas del bebé cuando está con sus padres biológicos para saber si hay construida vinculación o no. Pero si normalmente es que la mamá sigue consumiendo drogas, ya, pero ¿has observado al bebé? No, pues no has observado al bebé, no tenemos nada que hacer. Y la última, ya veis que tenemos un momento dado que está la técnico ahí intentando ser amable y facilitadora. Y parece que uno siente que cada vez que dice en un momento dado no pasa nada, va a llevar tiempo, es como si estuviera jodiendo una relación. Porque la técnico lo que está hablando está cortando el momento. Y a veces nosotros pensamos que ya tenemos que estar nosotros para poner la guinda en el pastel. No, no. Si tenemos al acogedor y tenemos a la mamá, los demás somos coro. Podemos estar lejos, no tenemos que tener ningún protagonismo, pero es que en algunas situaciones luego está el corazoncito y las carencias de cada uno. En un momento dado, de hasta dónde necesita ser el protagonista de la historia. Y entonces es casi como dice, no, ya lo voy a coger yo en brazos, se lo cojo a la familia, te lo entrego a ti. Así simbólicamente queda como una metáfora bonita. ¿Qué metáfora más bonita? Ya le cojo al bebé, el bebé ya está acojonado completamente y facilito la transición y se va todavía más acojonado para acá. Pero cuidado, son cosas que vemos en el día a día, ¿eh? Son cosas bastante comunes. Y es como la gente se va contenta a su casa y además le pagamos 3.000 pavos al mes. Dios mío, por hacer estas cosas. Entonces dices, bueno, vamos a poner la última escena, por favor. Vale. ¿Seguro que está bien? ¿No está muy caliente? No, no, está bien. Espera, cógelo. Papá lo rocía como si fuera un asado. ¿Te gusta? ¿Verdad que te gusta mucho bañarte? ¿Verdad que sí? ¿Todo bien, chicas? Sí. Vamos a ver. Espera. Me he equivocado. ¿Cuándo crees que se podrá ir? Pronto. Prácticamente ya no me busca, va rápido. Sí, se acerca al final. Es que Ya veis que la película nos da juego, ¿eh? Sí, sí, porque fijaos, vamos a lo que tenemos para debatir. Primera cosa es, ¿hay que evaluar a la familia en los procesos de transición? Porque ya les han dicho varias veces que no están para ser evaluados. Pero no os preocupéis. Todos los profesionales sabemos que nosotros tenemos que estar evaluando todo el rato las competencias de la gente cuando tiene un estado de nervios tremendo y hay 12 marcianos mirando alrededor. Porque el día que se va a hacer la transición, como se haga en las oficinas oficiales de la administración, los compañeros de la sección van a venir a verle, porque es un momento bonito. Y entonces pasa no sé quién y alguien siempre trae un caramelito y otro y está la criatura así, que va mirando por todos los lados y los demás, tranquilidad. Entonces la primera cosa es, si hemos apostado por una medida ya, lo que no tenemos es que evaluar, sino que tenemos es que intervenir. ¿Cómo reducimos la angustia de la persona que está ahí? Porque se está sintiendo observada, se está sintiendo evaluada. ¿Cómo hacemos para reducir la angustia de la criaturita? Y ya veis que han salido cosas. Han salido cosas como que los contactos se hacen en casa de la familia de urgencia. Y además se hacen en 3 momentos vitales, que esto no lo decimos nosotros, esto los hacen los que trabajan mejor con todo el tema de los niños pequeñitos y los momentos de autonomía, que es el modelo de Pikler-Lockheed, que es un modelo de las escuelas búlgaras que transformaron el trabajo en los orfanatos por un modelo para trabajar la autonomía en los niños y niñas. Y la autonomía se puede trabajar desde bien tempranito que tengan inseguridad emocional. Y establecía que hay 3 momentos vitales en todo bebé, donde se dan los momentos de mayor estrés, pero también de mayor vinculación.
de todos los días. Y uno es el momento de dormir, otro es el momento de cambiarle y bañarle y otro es el momento de comer. Y nosotros tenemos que hacer coincidir esos 3 momentos con el encuentro de las 2 familias. Y además en el entorno de la familia donde vive. Porque, hombre, le podemos dar de comer en una visita en una sala nuestra, pero os puedo asegurar que no va a comer igual la criatura. Si yo quiero trabajar la vinculación, tengo que hacerlo de otra manera. Y fijaros, con el riesgo de que como este acogedor es un poco metepatas, porque a ver, le dice 2 cosas y casi la mujer se nos cae redonda ahí, pero puede haber que normalmente coincida con lo que pasa al final en la escena, que el acogedor está roto. Y muchas veces esos procesos de transición, cuando son cortitos los encuentros entre las 2 familias, siempre generan estados de cierta tristeza. La familia de acogida de urgencia puede empezar a llorar en algunos momentos, porque es un proceso de desvinculación duro, después de un proceso intenso emocional durante todos los días. Y a la familia que va a acoger, las lágrimas de la familia previa le acojonan y le asustan. A no ser que las hagan muchas veces y las pautemos. Si las pautamos, entonces no pasará nada. Si no, se sentirán como una especie de amenaza. Y nadie quiere, porque claro, son 2 estados emocionales distintos. El estado emocional de la familia de urgencia con una sensación de pérdida, el estado emocional de la familia que va a acoger con una felicidad que no puede sonreír mucho porque este está descojonado. Y entonces dices, ¿cómo lo hacemos todo esto? Entonces decimos, lugar neutro. No os preocupéis, que lo que arreglamos con las familias lo jodemos con el niño. Y entonces hay que decidir a quién cuidamos y a quién cuidamos menos. Y se puede cuidar a todo el mundo. Siguiente punto. Han estado ahí bañándole, dándole de comer, durmiendo. La criatura, la familia acogida, la familia adoptiva, va a hacer mucha parte de la vida en casa de la familia de urgencia. ¿Ese es un problema? No tiene por qué serlo. Sonia os va a contar seguramente después, cuando yo termine de hablar, porque puede poner su ejemplo real, porque lo ha vivido ella. El momento es que eso se hace y se puede hacer perfectamente. Claro, el problema es cuando alguien empieza, no, es que la protección de datos no pueden saber dónde viven mutuamente. Que no pueden saber, lo entiendo con la familia biológica, con la familia de acogida de urgencia. Igual es que alguien no ha leído lo que pone la LOPIBI de lo de familia colaboradora. Si no lo has leído, puedes hacer cualquier cosa. Es que, ya veis que dicen también, es que no me dan permiso para llamarte. ¿Y esa gilipollez? ¿Por qué no le puede llamar? ¿Le va a romper el proceso de vinculación? Una llamada de teléfono que le llamará normalmente el de Amazon. Oye, que tengo aquí un paquete, ¿dónde estás? Si el de Amazon no joroba la vinculación, te lo va a jorobar una llamada de teléfono la familia de acogida previa. Digo porque son cosas que luego empezamos. No, es que no es bueno que se vean. ¿Cómo que no? Si yo tengo que conseguir la permanencia del objeto, a ver si creéis que voy a conseguir la permanencia del objeto dentro de 3 meses. Dentro de 3 meses, el niño se nos ha disociado entero. Se nos ha desconectado emocionalmente. Y por lo tanto, vamos a empezar a querer arreglar cosas cuando estoy jodiendo la vinculación con la familia a la que va. Porque una criatura con procesos de distanciamiento emocional y cierta disociación por sufrimiento no lo puede hacer. Entonces, esto cuestiona completamente desde un punto de vista técnico. Yo no estoy hablando de, ay, mira, mi ideología. Yo no tengo ideología en lo que hago. Yo solo tengo aplicaciones técnicas. No tengo ninguna ideología, de verdad. De verdad, si viéramos una cosa, lo haríamos de una manera, pero yo tengo que observar a la criatura. Y puede ser que en ese proceso necesite que se pase en casa de la familia de acogida de urgencias, pues igual 2 semanas enteras juntos. Y se pasan toda la tarde. Bueno, pues ya organizaremos, si hay un problema, a ver quién tiene que poner el café, pues ya lo organizaremos, a ver quién paga el café, de alguna manera. Pero nunca hay un problema en esas cosas. Cuanto más tiempo va pasando la gente junta, más se empieza a entender la importancia de hacerlo bien hecho y bien cuidado. Pero dices, ¿y cuánto tiempo tiene que durar? Porque un trasvase bien hecho con las 2 familias tranquilas y demás, se podría conseguir hacer en menos de 1 mes. Un proceso con dificultades puede llevar más tiempo, pero si la criatura lleva mucho tiempo con la familia de urgencias, igual nos lleva 3 meses, o 5, o 6. ¿Y cuál es el problema? ¿Que tenemos que despejar el caso rápido? ¿Hay que pasarle el caso a otra persona a toda velocidad? Y es muy importante que tengamos presente, el calendario no se cierra completamente. Hay que ir observando la sintomatología del bebé, de la criatura a lo largo del tiempo. Si no la observas,
lo que podemos hacer es, sin querer, mucho más daño. Y decía, se empieza en casa de la familia de urgencia. A continuación, la familia de urgencia, para ayudar a disminuir el miedo a un sitio nuevo, se irá a casa de la familia que va a adoptar y demás. Nada de ninguna salita, por favor. Nada de ninguna salita o los parques neutros. Y encima los parques desconocidos. Que normalmente, que si fuera otra cosa, pues que son parques normalmente desconocidos para los niños. Pues si fuera en el parque donde juega todos los días, pues ni tan mal, porque va a estar ahí. Se va a casa de la familia y va con su familia, la que le va dando el permiso, porque lo que estamos haciendo es un paso de manos a manos. Y eso es lo que reduce angustias. Y nos puede pasar que después de todo este proceso, todavía, fijaros, la criatura le cueste. Porque claro, viene de una historia complicada y difícil y tiene daño. No lo expresa, pero tiene daño. Y un proceso de transición que acumule más daño, en un bebé tenemos el riesgo de cronificarse. Porque recordad que el proceso en el que se terminan de construir las estructuras neurológicas, como fundamentalmente el sistema límbico, termina en torno al mes 12-14. Meses donde se está normalmente en los procesos de desvinculación. Y además que es el momento donde se está construyendo la vinculación. Entonces, un proceso mal hecho en ese momento no es inocuo, es sangrante. Luego, cada uno que lo haga como considere. Y ya veis que luego también ese mensaje de no es bueno que nos veamos. Bueno, ya veis que no hace falta explicarlo, porque creo que hacerlo de otra manera, yo me he encontrado en muchas reuniones donde la gente filosofa, pero no ha visto un bebé y no sabe observar un bebé. Cada vez que le preguntamos a alguien ¿en qué te fijas para decidir si hay vinculación o no con un bebé? La gente no sabe decirlo. Pero técnicos con más de 20 años de formación y de experiencia. Entonces, como no sabes observar al bebé, solo observas a las familias. Y además, como tienes que tener un poquito de control y poder, pues entonces de alguna manera evalúas. Hoy no ha ido del todo bien. No os preocupéis que le estás generando un estrés de puta madre a la familia con la que va a estar. Mañana va a estar mucho peor. Y así lo arreglamos todo. Entonces, es muy importante que pensemos que los procesos técnicos, depende cómo se hagan, hacen mucho daño. Y además tenemos que en el medio de todo esto está el duelo de la familia de acogida. Porque normalmente no es un proceso de vinculación de que un niño se vincula a una familia de acogida. Los bebés absorben a los adultos. Es como si hacen que te fusiones con ellos. Es imposible no funcionar así. Y por lo tanto, cuando empieza a haber un cierto distanciamiento, la familia de acogida empieza a sentir vacío, porque llevan aquí pegaditos en el piel con piel muchos días, mucho tiempo. La familia no duerme. Está así medio durmiendo, pero se gira la cabeza para un lado y ya está, porque ese es el estado que se tiene cuando nace una criatura que nos sale espontáneamente a todo. Digo, porque yo he sido padre y no dormía. Durante casi 9 meses no dormí y estaba de puta madre, porque dormía 1 hora, estaba despierto otra hora, volvía a dormir 1 hora y curiosamente yo descubrí que, joder, si no dormía más de 4 horas al día y estaba como un toro. Yo decía, Dios mío, ¿qué pasaba? Pues porque el cuerpo está preparado para ese estado de fusión. Estás fusionado. Y cuando empezamos a hacer un proceso de despedida, esa fusión que le tenemos que agradecer a todo el mundo que han hecho las familias de acogida, genera una sensación de hueco, de vacío, de tristeza. Y por lo tanto, como normalmente para la tristeza no llegamos pronto, llegamos antes a la mala hostia, porque esto lo decía esta mujer, Kubler-Ross, que normalmente pasamos de una especie de estado de todo va bien a que de repente alguien tiene que estar enfadado con alguien. Y es esperable que una familia de urgencia se enfade y la cague de vez en cuando. Y es cuando los técnicos dicen, no, vamos a hacer una reunión para explicarle el marco del acogimiento familiar. O sea, ¿no? Que es un proceso emocional, que es un proceso de fusión, que se está haciendo un proceso de distanciamiento. Lo digo porque, cuidado, que nosotros ya sabemos que va a haber momentos delicados y que tienes que recoger. Recoges, estás, escuchas, pero también va a pasar entre las familias. Y cuando tenemos que hacer la formación a familias adoptivas o de acogida, formémosles para estos momentos. No les formemos para el trauma. Está muy bien el trauma, pero todos no tienen trauma.
Muchos tienen, pero no todos tienen trauma. Tenemos procesos que tenemos que gestionar de alguna manera y a la familia de urgencias la fase del enfado le va a llegar antes o después. Hay una parte de cómo nosotros hemos construido, parte de todo este proceso técnico son locuras y formas de trabajar nuestras, no le pedimos a nadie que las comparta. Nosotros las hacemos, nos vienen muy bien, nos funcionan muy bien y estamos muy tranquilos con ellos porque nosotros en todos los casos están pautados los contactos cuando sale de casa de la familia de urgencias y están pautados por lo menos los primeros 6 meses y medio. ¿Cómo se estructuran esos contactos? Porque no vamos a preguntar a la familia adoptiva ni a la familia de acogida de permanente si le parece bien que se mantengan los contactos casi hasta el final del 6.º mes y medio. ¿Por qué? Primer contacto, en torno al cabo de 15 días de que ha salido de casa. Pero si la criatura lleva mucho tiempo con esa familia, es posible que el primer contacto lo hagamos a los 2 días y vayamos distanciando contactos. Primero a los 2 días, luego 4 días más tarde, luego 7 días más tarde, luego 15 días más tarde, porque estoy buscando la noción de permanencia del objeto. Y por lo tanto, no estoy buscando vinculación. Posiblemente se mantendrá como una referencia bonita, pero no vinculación. Vinculación me obligaría a un régimen de visitas. Pero no estamos en un régimen de visitas. Estoy buscando noción de permanencia del objeto. Y por lo tanto, normalmente el esquema es a los 15 días, 1 mes después, 2 meses después, 3 meses después. Dependiendo siempre de que las criaturas, que por eso tenemos que observar, por si tenemos que poner a los 2, a los 5, 7 días más tarde, siempre distanciando. ¿Por qué? Porque si no distancio, lo que hago estoy generando casi una expectativa de contacto continuado. Pero lo que necesito que la criatura aprenda, que es que van a estar. ¿Qué suele pasar en esos contactos iniciales? Que normalmente aparecen a los 2 días o a los 7 días. Si se da a los 2 días, a los 5 días o a los 7, normalmente esa criatura nada más que ve a lo lejos a la familia, se lanza en plancha a por ellos. Y entonces tenemos que contener que al que los tenía en casa empiece a decir, ¿no ves? No me siente como padre. Hombre, normal, normal. ¿Cómo te vas a sentir como padre? O como madre en este momento. No te puedes sentir y se va. Pero si pasan 15 días desde ese encuentro último que se han visto, lo que tenemos es una criatura que se queda de repente paralizada. Se queda encima de la familia adoptiva o la familia de acogida permanente y no se mueve de ahí. Y todo el mundo dice, qué tranquilo está. Todo tiene efectos, pero yo tengo que observar qué es lo que está pasando. Según cómo yo haga los contactos, busco unos efectos, que son los que tienen que ser coherentes con el daño de la criatura. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿qué va a pasar cuando pasen 2 o 3 encuentros de estos? Que la criatura va a llegar en manos de su familia adoptiva, de acogida permanente, se va a acercar enseguida a la familia de acogida previa, va a jugar, se va a ir al parque y cuando vuelva se va a agarrar de la mano de su familia con la que está ahora y no va a haber ningún problema. Pero tenemos que ayudarle a la criatura a hacer una transición que reduce un conflicto emocional que le podríamos llamar de lealtades, pero todavía no piensa la criatura. El día que esto es un conflicto emocional, si pudiera pensar sería un conflicto de lealtades. Y por lo tanto ya veis que tenemos un esquema sencillito que por lo menos garantizamos hasta el 6.º mes y medio. Pero es que después de ahí, y esos contactos son obligatorios, no son voluntarios, son obligatorios. No es que la familia que va a coger un permanente, ay, pues igual sí o igual no. Claro, si yo tengo que hacer esto y una familia vive en Granada y otra en Huelva, pues tendré que hacer mejores selecciones de personal, más o menos, y seleccionar mejor que ¿qué busco más? Que para la permanencia del objeto y para mantener cierto contacto entre familias, a uno lo mando a San Sebastián y a otro a Huelva, o que sean mejor todos de Huelva. Porque las comunidades que tienen muchas provincias, a veces es como que dices, si lo distancio mucho, mejor. Así no hay riesgo de intrusión. ¿Entendéis? Entonces, ya veis todas las cosas que se pueden pensar y se pueden decidir con todo ello. Y hacemos esos contactos, pero es que cuando terminan esos 6 meses y medio, la orientación técnica siempre es que se mantengan esos contactos, aunque tengas una familia previa que sea una hija de puta. Nunca suele pasar, pero si la hubiera, que a ver las haylas, poquitas, pero a ver las haylas, también se mantienen. Porque la clave
no está en la relación entre familias. Es que esa criatura, cuanto menos presente ve a la familia previa, más daño le genera con el tiempo. Mientras que si sabe que les va a ver 3 veces al año o 2 veces al año, dice, claro, ¿qué pasa? Esos contactos normalmente ya suelen ser voluntarios y normalmente nosotros siempre orientamos a que se hagan. Y os puedo asegurar que muchos de esos contactos no son contactos donde de repente llega la criatura y se lo lleva a la familia previa media horita a dar un paseo. No, no, todos juntos. Si por lo que sea el tráfico no funciona, porque hay una relación un poquito compleja entre ellos, para eso estamos aquí los reguladores del tráfico, que nos tendremos que ir a esos contactos. Y esos contactos pueden durar 1 hora y son suficientes, y en un momento dado puede ser que vayan creciendo esos contactos y normalmente, si las cosas han ido bien y hemos pasado casi el 3er contacto, que es la fase del enfado de la familia de urgencia, que va a salir sí o sí, se va a notar más a lo largo de los primeros 2 meses desde que sale la criatura. Pero paulatinamente se consigue que eso se reduzca. Y se reduce, fijaros, con una cosa tan sencillita como otro gran drama del sistema de protección, que es hasta dónde pueden mandarse fotografías de WhatsApp. Claro, que esto hay que hacer también un análisis y una tesis, para ver si uno se puede mandar una foto de la criatura y decir cómo está, ¿no? Hombre, te puede pasar como nos pasó a nosotros, que una de nuestras acogedoras le mandó las fotos a la familia previa, como estaba en la fase de enfado, le decía, no le veo bien, ¿eh? Y le entraron ganas de no mandar ninguna foto, y dice, no, tú mandas fotos todas las semanas. ¿Por qué? Porque igual que la familia biológica colabora si tiene información, la familia que ha tenido la criatura necesita información, porque sin información se te genera una pérdida ambigua. Se te incrementa la desesperación que decíamos antes, ¿os acordáis? Se te incrementa la sensación de vacío. Y nosotros tenemos que poner la prioridad en la criatura, pero si podemos cuidar a todos, pues cuidémosles. Ya ves, son cosas muy sencillitas. Para que no hubiera problemas, nosotros tuvimos que elaborar hace mucho tiempo, un documento donde le explicábamos a todo el mundo cómo tenían que hacerse estas cosas. Y las familias, estaba todo escrito, estaba leído, y les decíamos, ¿podéis quedar más veces? Sí, las que consideréis, pero tened en cuenta que ahora estamos buscando los primeros 6 meses y medio la noción de permanencia del objeto. Después se puede hacer de todo, y de hecho hay familias de urgencia que son la familia de apoyo de la familia adoptiva y que se van un fin de semana porque tienen que hacer no sé qué y se queda la criatura, se ha quedado con la familia de antes. ¿Y pasa algo? No. Pero si eso lo gestionamos como una adopción abierta, dice, ¿quién ha dicho que es una adopción abierta? Por eso quiero decir, fijaros, esta es una manera de hacer una transición basándose en la sintomatología de los niños. Pero claro, aquí tenemos más cosas, porque claro, para hacer un acogimiento de urgencias necesitamos que ahora más o menos la información fluye, pero como las familias no conecten entre ellas, la criatura se va sin la mitad de su historia. Y no tiene ni idea, y entonces no os preocupéis, que es cuando de repente a los 11 años dice, oye, ¿y con cuánto tiempo empecé yo a andar? Claro, como a la familia de urgencias la tratamos como le tratamos, la familia de urgencias dice, tururú, ahora venme a mí a pedir lo que sea como me trataste hace un montón de años. Y entonces, claro, es que tenemos que ser honestos. Tenemos chavales que han estado en acogimiento de urgencias desde el nacimiento en tratamiento psiquiátrico. Y tenemos chavales que en un momento dado se han cesado las adopciones, en un momento dado, porque todo el mundo pensaba que se había hecho muy bien, y ya sabéis que siempre hay que buscar un culpable, pues bueno, hay que darle castañazo a alguien, el primero que se mueva, pues la familia adoptiva lo hizo mal, ¿no? El proceso generó daño, mucho daño, y condicionó el proceso de vinculación de la criatura con la familia a la que iba, porque condicionan y a veces determinan, porque luego tenemos un tema, además, que es, en todos estos acogimientos permanentes o adopciones que se ponen en marcha, normalmente, y es bueno que haya un cierto tipo de seguimiento. Pero claro, es un seguimiento pues de esta manera, ¿no? En los seguimientos a veces posadoptivos, pues uno va casi como a observar y claro, vas buscando lo que no quieres, ¿no? Y como alguien decía ayer, que alguien había visto en un momento dado que en casa de una familia, de alguna manera, la criatura no llamaba a su familia adoptiva mamá, no sé qué, alguna cosa así, y nos dice, ¿qué estás mirando en el seguimiento posadoptivo? ¿Tú qué vas a orientar o a fiscalizar? Pero cuidado, que a veces los técnicos tenemos un papel que confunde. Para evitar todo esto, nosotros construimos unas herramientas que las hemos utilizado y las seguimos utilizando. Construimos ese documento que pone ahí, Historia del acogimiento de urgencias,
que lo que hacíamos era que, a través de unas fichas sencillitas, la familia de urgencias durante todo el proceso de preparación, durante todo el acogimiento, se iba preparando para la despedida. Como sé que está Leire escuchándome y viéndome casi online, ella sabe a lo que me refiero porque lo construimos conjuntamente y demás. Y son unas fichas donde se va poniendo, oye, ¿qué hito evolutivo ha alcanzado cada mes? Una fotografía de ese día. La información que dieron las consultas médicas. Cosas que van a ayudar cuando hay que construir la historia de vida. Porque esa historia está en la cabeza de la familia de urgencias y ojalá se pueda seguir manteniendo el contacto como para que, oye, que acabas de preguntar si el médico dijo algo el primer año, espera que le llamamos, ¿le podemos llamar? Pues ya es cuando empezábamos, es que los teléfonos no se pueden dar, o lo termina escondiendo la familia abajo del todo de la ropa, así escondido, para que le pueda mandar esto con una fotografía y un mensaje especial, porque, hombre, tiene que ser la cosa muy neutra. Pues ahí tenemos un modelo que a nosotros nos ayuda. Y además le pedíamos a la familia que construyera todo el lado aquel que pone historia de acogimiento de urgencias, donde es toda la información que ayudará a construir su historia con el tiempo y que se la llevará consigo la criatura. Porque no puede depender solo de los demás. Porque, ¿y si a la familia de urgencias le pasa algo? ¿Se queda sin historia? Lo mejor es que pase de manos a manos y que se lo puedan contar, pero a veces esto ya sabéis que algunos técnicos lo permiten, otros no. Luego, así soy yo, esto que está copiado del libro de Extremadura, de acogimiento familiar, porque es un magnífico libro. Nosotros intentamos hacer uno, pero nos salió una chapuza. Y entonces dijimos que nos gustaba más el de Extremadura. Mucho mejor, está bien montado. Y entonces este libro recoge unos apartados donde nosotros hemos seleccionado varios de ellos, que es lo que va construyendo la familia de acogida cuando tiene que pasar la información a la familia adoptiva, a la familia de permanente. Desde las canciones que le gustan, los animales que le gustan, porque claro, cuando estás en una reunión con dos técnicos, previamente donde te vas a contar cosas, hablas de generalidades, pero los niños funcionan por cositas pequeñas. Le gusta esta musiquita, pero eso normalmente no se cuenta en una reunión donde hay cierta tensión. Y claro, si no se va a esa reunión, llega la mamá adoptiva, le empieza a cantar ahí una copla a las 11 de la noche y la criatura no sabe ni dónde está, porque está acostumbrada a escuchar Haydn por la noche. Claro, pues son chorradas, pero es que esas son las que determinan una transición, porque la transición, si no, el peso está en la criatura, y la transición debe hacerse de tal manera que se pase de un lado a otro. Y dejábamos una parte final, esta roja, que tenía el libro algo así como algunos apartados, pero nosotros lo complicamos un poco más. Esto es especialista Guinchari en complicar las cosas, y entonces lo complicamos un poco más porque todos los otros apartados son apartados que deben ir incluso al expediente y guardarse por si acaso, porque es una parte de su historia. También se lo tiene que llevar, cuando la criatura va a la familia, se tiene que llevar esa historia con ellos. Pero esta parte roja no tiene que estar en el expediente, porque es lo que la familia de urgencias quiere transmitir al niño. Y le quiere transmitir muchas veces que quiere que esté bien, que esté tranquilo, que ellos están contentos, que lo han pasado mal. Y está guiado a través de una serie de fichas y mensajes que la familia lo puede escribir, lo puede transmitir. Y lo que conseguimos con esto principalmente es que la criatura también se lleve, cuando lo pueda ver y leérselo más adelante, que hubo dolor en la despedida, pero que ese dolor no era por su culpa, porque la gente es muy cuidadosa haciendo esto. ¿Cuándo empezamos a construir todas estas herramientas? La blanca, la de allá, desde el primer día del acogimiento de urgencias. La verde, desde que se notifica que vamos a empezar un proceso de ya buscar a otra familia. Y esta otra al final. Pero no le puedo pedir a la familia que me haga el álbum de Hoffman en mitad de la fase del enfado. Porque está uno como para hacer que se te mezcle enfado con tristeza. Eres una bomba y puede terminar de cualquier forma. Todo esto son herramientas, que podrían ser de esta manera o de otras. Hay un montón de ellas que se pueden utilizar. Hay unos compañeros de Cataluña que lo hacen a través de varios objetos. Todas son buenas, todas son buenas. Pero fijaros, en esa parte de esas fichas, una cosa fundamental es que necesitamos ayudarle a la familia donde va a ir la criatura a cómo ha ido su crecimiento. Porque habéis visto en el primer vídeo que hemos puesto cómo se veía que la cabecita no la podía sostener. Por edad era una anormalidad, se hablaba de un retraso importante. Y es muy importante para que la familia pueda seguir observando a la que va, que le hayamos enseñado cómo estaba, cómo ha sido su evolución. Porque si no, solo tienes el punto de referencia desde el que tú partes. Y para eso necesito saber cómo han ido los hitos evolutivos de la Skyla y Sea Llevant, que esta la utiliza todo Dios a lo largo del tiempo. Y les enseñamos a las familias de urgencia a utilizarla y a aplicarla. Y cuando la han utilizado,
perfecto. Entonces tenemos muchísimas cosas. Luego pues se puede hacer una carta, un catálogo de fotos. Solemos recomendar una caja de zapatos para que la criatura se lleve en esa cajita de zapatos, una cajita de zapatos cutre, las que tenemos en casa, para que tenga el olor a la casa. No se trata de coger una caja de zapatos de los chinos que no huele a nada normalmente. Y además, 4 objetos significativos. Puede haber de todo, pero fijaros, fundamentalmente todo el tiempo estamos hablando de una transición. Y en cualquiera de los casos lo vamos a hacer de esta manera. Y esta es nuestra forma de trabajar. A nosotros nos sirve y nos va muy bien. Tenemos, por ejemplo, más orientaciones, ¿no? Decimos, necesitamos estructurar el proceso con ambas familias. Hablado. Muchas veces decimos, esto puede suponer que compartan espacios ambas familias con la necesaria intermediación profesional, porque necesitamos estar los técnicos. Y cuidado, que la clave en esta parte es la formación preadoptiva, no la formación de acogimiento familiar, porque las familias de acogida ya están preparadas para la transición y saben qué va a pasar, pero la formación preadoptiva normalmente habla de otras cosas, de la adolescencia, la búsqueda de orígenes, que está bien, pero coño, ya llegará, que estamos hablando de los 16 años. Dios mío, que tengo criaturas más pequeñas, que tengo que trabajar la desregulación, que le tengo que entrenar a cómo se hace un proceso de vinculación, porque la vinculación puede ser espontánea y va como un 600, o puede ir dirigida y va como un Ferrari. La decisión es de cada uno, pero si no enseñamos a la gente cómo se construye una vinculación técnicamente, pues es difícil cómo poder hacerlo. Porque además todo el mundo está con la presión de que hay que hacerles a esos bebés que han estado tanto tiempo con esta familia que les tenía en brazos. Es que, joder, es que lo han jodido durante 9 meses, porque claro, es que ahora la criatura es que no puede aguantar ni un minuto solos. Normal, se ha agarrado a ti porque todo lo demás le suena marciano. El día que llegan todos a casa, aparece la abuela, el abuelo, el tío, el primo, todas esas cosas que están hechas todas desde el cariño, pero pueden ser a veces inadecuadas. Y muchas veces necesitamos que se establezca un contacto entre ambas familias y que colaboren aunque se lleven mal. Fijaros, estoy tratando cosas que son como, porque esperamos, pero ¿esto dónde lo hago? Pues lo tengo que evaluar en la valoración psicosocial, lo tengo que hacer en la formación y le tengo que insistir, fijaros, que esta es una herramienta determinante para nosotros, que es que cuando tenemos que hacer una propuesta de un acogimiento familiar permanente o de una adopción, la propuesta va por escrito. Y la propuesta va por escrito con todo. Y se pone ahí en esa parte. La familia adoptiva debe garantizar los contactos los próximos 6 y medio y a partir de esta fecha también considerando de alguna manera que cualquier cambio debería ser trabajado con los técnicos de protección. Ya no es algo voluntario, por si acaso. Si la gente lo ha entendido, bien, y si no lo ha entendido, pues nos da lo mismo, porque este modelo es bueno. Y es un modelo que hay que hacerlo, pero empieza porque normalmente tenemos que plantear siempre un matiz a los emparejamientos en los acogimientos familiares y en las adopciones. Normalmente se suele hacer que se acepte a un niño o una niña concreta, pero no solo se debe aceptar a un niño o una niña concreta, se acepta a un niño o una niña con todo el plan de intervención que va pegado. Y si el plan de intervención y los contactos no se aceptan, no hay adopción. No hay adopción. No hay acogimiento permanente. Porque normalmente estamos pensando que le contamos cositas. No, está bien, está sanote. Bueno, igual hay que llevar la atención temprana durante un par de añitos y demás. Le contamos detalles, pero ¿cuál es el plan de intervención que vamos a hacer? No, vamos a mantener estos contactos. El acoplamiento va a ser de esta manera. Puede que lleve 2 meses y medio. 2 meses y medio que yo vivo en Granada. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues igual tienes razón, igual no eres la familia. Es que es así de sencillo, ¿eh? Que como la gente dice, ay, ya tengo una familia aquí. Bueno, pues no pasa nada, lo mandamos y que se vean por videoconferencia, por favor. La noción de permanencia del objeto con un bebé es presencial, no es online. Es online, porque ya sabéis que esto hace porque la criatura primero no puede mantener la atención ahí seguida, no lo mantiene la gente en el Zoom, lo va a mantener un bebé. Entonces, quiero decir que estas cosas son elementos básicos, pero sobre todo porque luego cuando tengamos que trabajar esas herramientas, ¿por dónde puedan ir? Decíamos toda esta parte de los contactos, cómo lo hacemos, pero yo os diría, estas cosas se hacen normalmente andando. Y a nosotros es un modelo que nos va muy bien, pero tenemos que estar muy encima, los técnicos. Porque muchas veces la familia que está acogiendo en este momento, que está adoptando, es que siente muchas veces, siente tantas cosas, siente que roba a la criatura. Siente que en un momento dado casi como que está haciendo daño a otros adultos, que está siendo desagradecida, que está siendo egoísta
porque a veces siente que no les quiere ver. Ya, todos esos sentimientos son sentimientos que son inevitables y que tienen mucho que ver con la relación con la criatura que has tenido. Pero yo no me puedo dirigir las cosas con esos sentimientos, los tengo que escuchar, los tengo que atender, los tengo que reconocer y los tengo que validar, pero no los voy a reforzar. Y entonces es una manera de trabajarlo porque en un momento dado esto va a estar. Son formas de trabajar el acogimiento de urgencias y nos da lo mismo. Este modelo es igual para un acogimiento permanente, para una adopción. Y si la familia adoptiva a la que va a ir no está dispuesta a que la familia de urgencias vaya a su casa, ¿qué pinta esta familia con una idoneidad? Nada más. Pues esto sería la transición de un acogimiento de urgencias a un acogimiento permanente o una adopción. Vamos a dar 5 minutillos para alguna preguntilla y luego nos vamos a la siguiente, si os parece. ¿Os parece? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Tiene que haberlas, ¿eh? Bueno, ¿en alguna ocasión o cómo planteáis la posibilidad de que no se haya hecho una transición de este modo, que haya tenido repercusiones negativas como las que habéis estado nombrando? ¿Cómo pensáis, si lo pensáis, posibilidades de reparar ese daño? Pues, por ejemplo, un niño de 5 años que se está viendo pues, que está teniendo dificultades de vinculación, de afectividad, que sigue explorando los límites, con conductas muy disruptivas. ¿Cómo planteáis la posibilidad de reparar algo que no ha ocurrido en su momento? Mira, hay una parte que es complicado. Si no ha habido mantenimiento de información que fluya entre las dos familias, lo que va a haber en un momento dado va a ser cierto rechazo mutuo. Y si en un momento dado se hacen las cosas, porque claro, la criaturita ya empieza a estar más jorobadilla, lo normal es que las familias de urgencias siempre colaboran. Aunque a veces señalen, oye, es que me has dejado completamente tirada durante no sé cuánto tiempo. Y alguien tiene que recoger eso. Y no vamos a decir, no, he sido yo, profesional, ¿no? Y posiblemente tenga que hacer un encuentro entre las dos familias, donde van a salir en un momento dado ciertos malestares y luego va a salir, oye, ¿cómo está? Y lo normal es que la mayor parte de las familias de urgencia son muy colaboradoras para hacer cosas. Normalmente no suele pasar ahí con 5 años porque las familias adoptivas, antes de recurrir a pensar que igual falta una despedida con la familia de urgencias, van a ir a todos los profesionales del planeta hasta que normalmente a los 12-13 años se confirme que el daño puede tener que ver con una transición mal hecha. Ojalá fuéramos tan rápidos como para que uno lo viera casi con 5 años, pero normalmente se ve a los 12, porque a los 5 años es que es un poquito cabezón y tiene mucha personalidad. Mucho carácter. Mucho carácter. A los 8 años que le cuesta atender en clase, igual tiene TDAH. Un poquito más adelante, pues de alguna manera, esto es inseguridad emocional. Pero y es un vago, es un vago. Pero no sabes por qué es la inseguridad emocional, simplemente es que hay inseguridad emocional. Ya a los 12, cuando te dicen trastorno negativista desafiante, empiezas a decir, negativista desafiante, a ver si esto va a ser por otra cosa. Pero si la mayor parte de la gente no se lo pregunta, es muy poco probable que le enseñemos a una familia adoptiva durante la adopción a poder hacer una transición y a poder entender las conductas de los chavales. Entender es traducir bien. Si hay que hacerlo, hay veces que hemos tenido que juntar a familias casi 20 años después. Y es muy reparador. Lo importante es que no se quede ninguna situación atascada, porque recordad que decíamos antes que la mayor pérdida siempre es la última. Siempre es la última. Si la transición se ha hecho bien, posiblemente educativamente y emocionalmente hemos construido un duelo funcional donde a veces se acordará de la familia, llorará con su papá y mamá de ahora y se rebajará completamente. Si hemos construido una relación anormal, la criatura llorará por dentro, llorará solo en la habitación, estará enrabietada, sonreirá porque tiene miedo a que le echen la bronca y lo que tendremos es una criatura cada vez más desconectada y más disociada con el cuerpo jorobado. ¿Se puede hacer? Siempre. De todas maneras, nos estás invitando a todos a un reto. Todas las veces que no hemos hecho esto, los aquí presentes, ¿qué podemos hacer ahora para reparar eso que sabemos que no hemos hecho? Es un reto descomunal, ¿eh? Felicidades.
Sí, ha levantado la mano ahí una compañera. No te apuro, que sea una pregunta buena, seguro. Cuando Gracias. dices que Muchas gracias. Me alegro más que me la hagas tú. como oportunidad de mejora, en cuanto a las herramientas que has nombrado, directamente con los niños, es que no me ha quedado claro qué trabajáis exactamente o qué herramientas utilizáis con los niños. Fíjate, normalmente hemos hablado más de bebecitos, porque suelen dar mucho. Con el bebecito no vamos a poder hacer nada, excepto que la herramienta principal es el paso de manos a manos. El tiempo juntos entre las dos familias. Si fuera una acogimiento de urgencias con una criatura de 3 añitos, la mitad de esas herramientas que estás ahí las construyes con la criatura, vas poniendo, ¿y qué nos gusta? Y le vamos a poner para cuando estés con Manoli y con Juan, que te gusta Peppa Pig. Y ponemos Peppa Pig y una fotografía de Peppa Pig. Está preparado para hacerlo. Todo depende de la edad que tiene. La mayor parte son más chiquitines, pero se pueden hacer. Pero la herramienta principal, insisto, es de manos a manos. La criatura está aquí, todos estamos aquí y va yendo poquito a poco. Poquito a poco. Esa es la herramienta fundamental. La pregunta va más, estabas hablando de los reguladores de tráfico para las familias, pero ¿qué reguladores de tráfico tienen los niños y niñas cuando las familias quizás sean también parte de ese trauma hacia el niño o niña? Quiero decir, hay familiares a veces que no tienen gestionadas sus cosas y traspasan o les reflejan a los niños sus propios problemas. Siempre. Y esos niños y niñas, ¿dónde tienen los reguladores de tráfico o cómo trabajáis esa parte con esos niños y niñas? ¿Qué herramientas les dotáis a esos niños y niñas y adolescentes? Porque es verdad que hay bebés, pero también hay otros tipos de figuras en familias de acogida. Sí, yo creo que son cosas distintas. En una transición de un acogimiento de urgencias a otra medida. Otra cosa es que a lo largo de un acogimiento familiar permanente, una adopción, hay veces que hay familias de acogida que no toleran a la familia biológica o que la cuestionan o que en un momento dado tienen vivencias un poco de cierto rechazo a elementos previos, y siempre que podamos tenemos que trabajarlo familiarmente, conjuntamente, pero si en un momento dado la imposibilidad es real con una criatura de 14, 15, 16, entonces tendremos que trabajar más con la criatura para que pueda entender que no les ha tocado unos padres hijos de puta, sino que de alguna manera tiene que entender que sus padres tienen demasiado miedo, el miedo que no tiene la criatura. Pero con los niños más pequeños, que es en el contexto en el que estamos en este momento, el regulador del tráfico, igual me he explicado mal, es Alberto. Alberto es el que está en las visitas, en todos los encuentros que tienen las familias. Cuando una familia empieza una parte, decimos, perdón, no toca. Normalmente no es necesario, pero cuando es necesario, estamos. Y normalmente siempre estamos, o al principio o al final, porque es importante que se vea que estos encuentros se hacen, primero, ¿por qué? Porque es una obligación. Segundo, porque es una parte necesaria y buena. Pero es un compromiso con la institución, no es un compromiso con Alberto. Y Alberto tiene que estar, que ve que no es necesario, no está. Tenemos contactos que los llevamos haciendo hace más de 2 años y seguimos estando los técnicos en todos los contactos. Porque podría ser una familia que nos hubiéramos cepillado, la familia previa con la que estaba, pero no lo vamos a hacer nunca porque le joderíamos al niño. Y entonces el regulador del tráfico es los técnicos, lo que nos toca. ¿Podemos poner a otras personas, a otros familiares y demás? No lo aconsejamos, porque estamos hablando de 2 familias que lo que les une es una medida de protección. No les une la prima de la adoptante o la prima de la familia acogida anterior, porque necesitamos alguien que tenga la capacidad de poder decir esto es algo que regulamos nosotros. Más complicado puede ser cuando se ha pasado los 2 años de la constitución de la adopción, que hay familias que a veces pasa como en la adopción abierta, ¿no? Que empiezan a decir después de 2 años que no quieren mantener contacto con la familia previa. Y nosotros le decimos que cada uno decida, pero que aprenda que empieza la fiesta. Porque cuando empiezas a suspender los contactos después de una adopción abierta y lo suspende la familia adoptiva, no os preocupéis. La criatura se lo hará pagar. Es así de sencillo. Y cada uno asume sus decisiones. Y cuando se establecen contactos son para mantener. Y para ver un poco cómo hay, pero no pueden ser preocupaciones que a veces pueden ser buenas o a veces pueden ser un poco ridículas. Pero normalmente con estos niños trabajamos con esa herramienta y lo que planteabais creo que era otra cosa. Sí, adelante. Sí, yo también te añadiría una cosa sencilla. Así como los acogimientos, mayoritariamente los servicios de infancia tienen
equipos de seguimiento y hay unos seguimientos más o menos regularizados, esto no pasa en la adopción. Lo cual igual es una cuestión a preguntarse o a plantearse, ¿no? Es decir, ¿por qué no hay servicios posadoptivos solventes en todas partes? No hay posadopción en muchos sitios. En la crisis de 2007 desaparecieron la mayoría. Luego se han ido retomando, pero de aquella manera. Entonces, posiblemente habrá que reforzar la atención posadoptiva en esta línea para que los adoptantes sepan que no están recibiendo un niño en blanco. Los niños no vienen en blanco. Dejadme un matiz con eso, por favor, porque me lo pasé bien en una comunidad autónoma que tampoco puedo decir el nombre, sobre todo por respeto. Este no lo voy a decir, aunque está cerca del Mediterráneo. Pero vamos a dejarlo ahí más o menos y tal, porque en un momento dado empezaba uno, oye, el técnico que había estado haciendo todo el proceso del acogimiento de urgencias, ahora resulta que tenía que desaparecer porque iba a aparecer otro marciano, otro técnico marciano, que iba a estar allí y que para la criatura iba a ser su referencia. Y cuidado, que si tenemos una criaturita muy pequeñita, del acogimiento ha durado poco, es posible que los técnicos que no somos nadie podamos hacer pasar casi como desapercibidos, pero como haya estado 3 años en un acogimiento, primero de urgencia y luego temporal, y ahora queramos cambiarle, la desaparición automática de los técnicos de referencia también es un problema. Insisto, no todo el mundo es un técnico de referencia, ¿eh? Eso es muy sencillo, eso se sabe con un ejemplo que ponía ayer Sonia en la cena. Nosotros teníamos la suerte de que en Guipúzcoa todos los chavales del programa en el que trabajamos Sonia y yo, curiosamente todo el mundo conoce al jefe de la Diputación de Guipúzcoa. Y en casa se nombra, y además cuando se nombra con alegría, porque además de la misma manera estaba haciendo una pizza con nosotros, corriendo detrás de los caballos, haciendo no sé qué, y forma parte de las personas conocidas. Y es una referencia para todos los chavales, porque todos lo conocen. Y dice, claro, cuando se ha ido a jubilar, los chavales le han hecho una despedida también. Pero que si hubiera sido otro, se marcha y no le despides, le pones la alfombra roja para que salga, de alguna manera, así tranquilamente. Entonces, muchas veces tenemos que ver quién es la figura de referencia. Disculpa, Sonia. Es una referencia y a los chavales en muchos momentos que hacen preguntas que la familia acogida le podemos responder, o el técnico de referencia más cercano, en mi caso Alberto, no puede responder y es la institución, es la administración quien tiene que dar la respuesta, esta persona se sienta con los chavales y les da la respuesta. Entonces, genera una tranquilidad tanto al niño o la niña como a las familias el saber que tenemos a los técnicos a todos los niveles para poder dar respuestas a las dudas que les van surgiendo. Porque cada uno tenemos nuestro espacio de acción, ¿no? Yo puedo responder las dudas que surgen en el espacio de convivencia, pero más allá son otras personas quien tienen que responderlas. Entonces, esos técnicos de referencia son totalmente importantes en la evolución de los niños y las niñas. Y que el jefe da la cara. Y da la cara y pide perdón cuando lo tiene que pedir. Da la cara y si hace falta pide disculpas en nombre del sistema de protección. Es decir, es una buena reparación. Sobre todo cuando a lo largo de los últimos 25 o 30 años hemos ido desarrollando un sistema con muchos agujeros. Pero que haya alguien que pida disculpas y perdón, pues como el Papa acaba de pedir por la Inquisición. Nunca es tarde. Que nunca es tarde. Marta, tienes una pregunta. Bueno, yo, escuchándonos, ¿no? Yo pienso que hay ahí un gran esfuerzo técnico para minimizar el impacto del cambio, aunque pienso que sigue siendo un impacto. Pero bueno, a ver, bienvenidos sean los esfuerzos para minimizarlos. Pero pienso también en la palabra ayer también lo nombramos a Javier Romeu, el título de uno de sus artículos que se llama Infantoflexia, que en realidad estamos haciendo un ejercicio para adaptarlo a un modelo de sistema de acogimiento familiar. Pero quizá deberíamos hacer un ejercicio para pensar en otros modelos de acogimiento familiar que no implicaran estos riesgos, porque hay muchos riesgos. O sea, si lo haces perfectamente, son muchos menos. Pero ¿qué garantía tenemos de que se hará perfectamente? Entonces, quizá también debería, al menos como pruebas piloto, empezar a pensar en otros tipos de acogimiento que no impliquen ese trabajo técnico, Luego, por ejemplo, cuando dices, no, es que los niños se tienen que llevar unos objetos de transición para que sepan que no se ha perdido todo. Lo han perdido todo. ¿No es verdad que porque te lleves un objeto
ya se llevan algo. Yo recuerdo el caso de que se llevaron una película de La Edad de Hielo y los padres adoptivos acabaron hasta el gorro de la película, porque no quería hacer otra cosa que ver esa película, porque esa película era lo que él tenía interiorizado como sus padres. Era lo único a lo que podía aferrarse. Eso es un sufrimiento continuado durante meses, que perdona, tengo una frase que es mía propia, que digo, que te puedan reparar no justifica que te hagan daño. Entonces yo pienso que ahí también hay que empezar a pensar en otros tipos de, también en otro tipo de relato sobre lo que es el acogimiento y la adopción. Yo pienso que esto no es un país que haya pasado por una guerra o por un terremoto y que los niños van solos por las calles, perdidos y con necesidad de ser adoptados. Tienen necesidad de ser acogidos. Y ese acogimiento tiene que ser estable, tiene que garantizarle una estabilidad. Si lo metemos en una cadena, y estamos hablando en este caso que estáis planteando vosotros, que solo es una de las transiciones, pero la realidad es que hay varias. O sea, no sé, yo pienso que las familias, incluso las que se proponen para adoptar, que yo entiendo que pueden tener un sentimiento de quiero tener un hijo y esta es una vía, vale, yo lo comprendo, pero tienen que también poder transformar ese ofrecimiento en función de las necesidades del niño, no de las suyas. Entonces, quizá hay que hacer, como se dice muchas veces, el proceso de duelo, que no van a poder tener su propio hijo biológico, pero pueden acoger a otro hijo sin necesidad de sentirlo como propio. No sé, pienso que también es una cuestión cultural, es una cuestión de cambio de relato. Porque si no, o de paradigma, bueno, de paradigma y ya vemos cómo los aceptamos los cambios de paradigma, ¿no? Porque lo de los derechos está un poco perdido. Ya no quiero entrar en el tema del interés del niño, ni en el derecho a escuchar al niño, ni tal. Pero quiero que pensemos un poco en qué significa adaptarse a las necesidades del niño. Y lo que me plantea, lo que estáis explicando, es que el sistema lo vamos a hacer para que el niño se adapte y sufre lo menos posible, pero que sea el niño el que se adapte. No hay una renuncia por parte de los adultos a sus deseos, a sus planes, ¿no? Eso no se ve, esa renuncia no se ve, es el niño el que tiene que renunciar. Ya le ayudaremos, ya le pondremos psicólogos. Aparte que el niño, cuando empieza a ver tanta gente alrededor y estaba bien, iba a su escuela, tenía su desayuno, estaba tranquilo y de repente empiezan a aparecer allí una nube de gente diciéndole cariño, no te preocupes porque el amor suma, a ti siempre te han querido. Y dice, pues yo estaba bien, pero ¿esto qué es? A ver, yo pienso que esa es la reflexión, ¿no? Vale, yo... Para mí, Un par de cosas. Ya sabes que es mi... Sí, un par de cosas. Yo creo que a veces estamos confundiendo acogimientos y adopciones. Y lo estamos confundiendo completamente. El objetivo de un acogimiento familiar no es la estabilidad, excepto en los permanentes. Y hay que ser clarísimo. Y eso significa... No, esto es así. Esto es así. Es que un acogimiento tiene un objetivo que es ver, primero, en un acogimiento de urgencias, si se puede hacer un trabajo, hacer una reunificación y valorar la orientación del caso. Si es un temporal, es porque está trabajando para una posible reunificación. Y si es un permanente, esta situación, tú estás hablando de la flexibilidad de las familias como algo cultural. Yo no lo veo. No es un tema cultural, es un tema emocional. Porque se les presenta, en este momento todas las semanas, o todos los meses, perdón, en Guipúzcoa, todas las familias que están en lista de adopción van a charlas donde se intenta trabajar cuántas de esas familias podrían hacer acogimientos familiares. Son muy pocas, ¿eh? No es un tema cultural, ¿eh? Se les ha explicado muy claro, muy nítido. Es un tema emocional, no confundamos. Porque si no vamos a confundirlo todo y vamos a mezclar churras con merinas. Pero creo que sugerías un debate, que en ese sí quiero entrar y estoy completamente de acuerdo contigo, Marta, que es el siguiente. Dices, oye, ¿cuánto tiempo puedo yo, hasta que durante el tiempo de un acogimiento, si un niño lleva 2 años en un acogimiento familiar de urgencias, ¿tengo que priorizar la continuidad con esa familia o priorizar el cambio de familia si tengo que hacer un cambio? Yo voy a decir mi opinión. En esto sí es ideología. Esto es ideología porque esta es la mía. Esta es la mía. Igual no se comparte, ¿eh? Pero yo tengo claro que cuando un acogimiento pasa de 1 año de duración a un acogimiento de urgencias y por lo tanto no se ha hecho lo que había que haber hecho, entonces tenemos que empezar a pensar que todo el cambio que hagamos hace daño. Más daño que beneficio, podemos minimizarlo, pero hace daño.
Y por lo tanto, mi opinión, la mía es opinión, no es ciencia, ojalá un día aparezca en la ley, estuvo a punto de salir algo parecido y estuvieron planteándose en alguna comunidad. Yo creo que en esos casos la prioridad debería ser plantearse la continuidad con la familia. Y hay familias que a veces te van a decir que no. Y otras familias que te pueden decir que sí. Pero tenemos que plantear cuál es el máximo de flexibilidad que podemos tener una criatura esperando a tomar una medida estable. Y esa es la pregunta principal. Yo os he dado mi opinión y cómo lo gestiono, pero hay veces que tenemos que pensar que los modelos de familias de urgencia y los criterios para valorar una familia de urgencias normalmente no son completamente los mismos que una familia de un acogimiento permanente donde va a pasar por la adolescencia de la criatura. Y va a tener ciertas dificultades y cierta preparación que es necesaria. Y no pensemos que todas las personas que han hecho una valoración para un acogimiento de urgencias están preparadas para lo que es una adolescencia de un niño con daño. ¿Podemos asumir los riesgos? Sí, ya les ayudaremos. Pero mi opinión es que lo decías, pero no lo decías, Marta, en lo que estabas diciendo, es que ya nos conocemos, porque un poco tenemos así cierta conexión, porque nos hablamos de vez en cuando. Para mí, pero estaría bien que un día se haga un debate serio, bien hecho, que establezca cuál es el máximo de tiempo que puede esperar una criatura para establecer una decisión. Por eso, el acogimiento de urgencias tiene que estar hecho en los 6 meses lo que toca. A los 3 meses la confirmación del desamparo. A los 6 meses ya se tiene que haber iniciado y casi estar muy avanzada la valoración completa del caso. Si vamos con retraso, pues uno tendrá que asumir que hagamos lo que hagamos después, hacemos daño. Pero cuidado, las transiciones se pueden hacer y se pueden hacer, siempre hay daño y es así, pero no tanto como pensamos. Si se hace de esta manera y la criatura dirige, os lo puedo asegurar que no pasa. Lo que pasa es que normalmente estas son habas contadas, las que se hacen de esta manera. No sé si he abierto el melón que planteabas, Marta. El melón está abierto, eso es. Es un buen melón. El melón está regulado. Los acogimientos de urgencia son 6 meses, pero no se empieza la transición en el mes quinto, día 29. La transición se empieza muchísimo antes. De forma que una vez que tienes el plazo vencido, has dejado ya en lo que la ley te dice, que tienes que buscar una solución estable. Y estable significa algo que no siga provocando cambios de contexto que son siempre dañinos. ¿Qué le pasa a nuestro sistema que hace acogimientos de urgencias de 4 o 5 años? Nadie lo critica, nadie lo penaliza, nadie exige responsabilidades a quienes las tienen por haber permitido que esto se dé. Y claro, cuando los técnicos encuentran un niño en esas condiciones, prepárate. Ya que se ha abierto este melón, sí que me gustaría, es que esto de los plazos, habría que establecer plazos de tiempo, es que esto dependerá de las circunstancias, de la edad de cada niño. Creo que es muy peligroso establecer un tiempo. Los 6 meses de urgencia para tomar una decisión definitiva, creo que es lo importante. Pero pasados este tiempo, las familias de urgencia pasamos a ser familias de temporal. ¿Y esto qué significa? ¿Que pueden pasar 2 años más y que luego pueden hacer lo que quieran con el niño? Pues no. Yo creo que un poco, aquí hay que hablar claro del concurrent planning. Esto ya hay muchos países que lo están haciendo y que funciona. Es verdad que es un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, pero creemos que es necesario. Hay que concienciar a la gente que la adopción no está aquí para cumplir deseos de ser padres. La adopción es una medida de protección y como tal, el que tiene que asumir los riesgos es el que adopta, no el adoptado. Y tenemos que minimizar todos esos daños. Si hay una familia de acogida que está valorada para ser de urgencia y pasado X tiempo, por X circunstancias, se ofrece para que ese niño permanezca en esa familia y no romper esos vínculos con lo que ello conlleva, lo que debe hacer la administración es valorar a esa familia. Si no es idónea, evidentemente, no podrá, pero si es idónea, sí podrá. Lo que no puede ser es que prevalezca el argumento de que no puede ser porque es que hay gente que lleva 8 años esperando. ¿Ya? Pero es que aquí esto no es un conflicto
de adultos, ni de familias, ni de derechos de nadie, sino del interés superior del niño. Es que hay comunidades donde tenéis cosas muy interesantes, como hasta una normativa de cómo se tienen que establecer los emparejamientos en las adopciones, y por fechas y demás. Bueno, todas estas cosas anteriormente que hoy en día, por suerte, las películas y más han enseñado que la adopción es una medida muy buena, pero que se sufre, se pasa por situaciones delicadas, y eso ha conseguido poner a España en el lugar que le correspondía de adopciones, porque siempre se chuleaba que éramos los segundos que más en el mundo adoptábamos niños, y ahora no quiere adoptar ni Dios, todos han ido a la maternidad subrogada. Dice que ahí no hay problemas, ahí todavía no, porque no están medidos, pero en Estados Unidos están medidos, que están igual que las adopciones. Y yo lo que diría es, a lo que dices, me parece bien, pero hay una cuestión que es, necesitamos elementos que sean de mínimos, porque fíjate, tenemos un criterio tan complejo como el interés superior del menor, que seguramente es complicadísimo para establecer. Y tenemos que partir de la idea de que todo mezclado no. Todo mezclado no. Yo creo que normalmente nosotros siempre intentamos hacer, y hay muchísimos casos que hacemos que sigue con la misma familia, sin ningún problema. Luego están el planteamiento de cada administración, que unos pueden ser más rígidos, menos rígidos, pero todo depende de cómo hagas la intervención, porque yo tengo que evaluar muchas veces, y tengo la sensación en un caso que me han mentido completamente sin parar, pero mi propuesta es la continuidad de esa criatura, ahí. Porque lleva tanto tiempo ahí, que es que por bien que lo haga, le voy a hacer daño. Y entonces hay una parte que está ahí, pero lo que quiero decir es, cuidado, porque en estas cosas es cierto que, y hay razón en que las cosas no se hacen bien. Porque no se hacen bien ni que salga en 2 días del acoplamiento, que no se hace bien ni por qué se cuidan a las familias como se cuidan, porque hay muchas veces que la familia está en la fase del enfado, y la respuesta institucional es muy administrativa, cuando lo que nos toca es recoger a veces daño y decir, pues mira, hay una carencia técnica, porque el acogimiento de urgencias simplemente dice que dura 6 meses y que no es prorrogable, no explica nada más la ley, no dice nada más. Lo que dice a continuación es en el temporal, dice lo que tiene que ser. Pasa que ahí en el temporal puede ser y establece varios supuestos. Nos convendría matizar cosas y nos convendría, como ha hecho la Comunidad de Castilla-La Mancha, que ha incorporado en su legislación que no hay ningún problema para que una familia que está haciendo un acogimiento pueda adoptar a esa criatura llegado un momento. La Comunidad de Madrid lo ha metido de alguna manera, aunque no queda muy claro una parte del matiz que viene puesto al final de la frase. Y además, pero la Comunidad de Castilla-La Mancha lo tiene puesto, y además la familia puede ser valorada para más 2. Nos queda mucho por hacer a ese nivel, pero fijaros, no porque haya grandes casos, muchísimos casos, sino porque hay una parte que las transiciones de este acogimiento de urgencias posiblemente en muchas situaciones se han hecho mal. Y veremos dentro de unos años esos niños cómo llegan. Porque es que normalmente los casos chungos, a nosotros nos hemos especializado fundamentalmente en casos muy graves. Muy graves. Y la gravedad en la adopción, y los casos más graves en la adopción y las rupturas, no se hacen con niños adoptados mayores. Se hacen con niños adoptados tempranamente, con muchos agujeros vitales. Es decir, que todo el mundo piensa, bueno, vendrá descojonado con 8 años. No, creedme que esos son los que mejor aguantan. Pero los que fueron adoptados tempranamente y además con una situación de ciertos secretos, informaciones no bien gestionadas, normalmente en nuestra investigación del 22% de rupturas en adopción, el 70% eran menores que habían sido adoptados en los primeros 2 años de su vida. 70%, es un dato llamativo, para que lo tengamos presente. Bueno, recogido y compartido. Sí, bueno, yo señalaría que esto ya existe. En Alemania la tercera parte de las adopciones nacionales proceden de acogimientos familiares. Pero también tenemos que ser honestos. Que una familia que se ofrece para acoger tenga que terminar adoptando o acogiendo de forma permanente cuando igual no ha sido su proyecto, pero lo hace por la presión del ¿y ahora qué hago? Hombre, por la presión o porque quiere al niño. Por la presión, no, yo creo que es porque al final, después de ese tiempo, obviamente quieres al niño. Sí, pero lo que hemos dicho es real. Muchos de estos niños a los 13, a los 14, a los 15 va a haber una reviviscencia de todas las cuestiones no elaboradas y además de una forma brutal. Lo que Alberto y yo nos encontramos día sí, día también son familias que no pueden, familias que no aguantan, familias que no entienden nada, que no se esperan ese tipo de cosas. Y claro, como técnicos tenemos que ser honestos.
los niños con experiencias de abandono y adversidad temprana y además algunos con trastornos muy importantes en su primer año de vida. Pensad en los niños que han vivido procesos de toxicomanía siendo bebés. O sea, nacen toxicómanos y hay que obligarles a pasar un mono durante el primer año de su vida. Son niños que botan en la cuna, que no pueden dormir, que no hay manera. Bueno, eso se va calmando, se tranquilizan, vamos consiguiendo cosas con la educación y los buenos cuidados. Pero en las adolescencias aparecen cosas. Y si alguien está dispuesto, adelante, pero no les dejemos solos. No les dejemos el paquete. Y a veces nuestra administración funciona como un empaquetador de paquetes. La adopción es una carpeta menos. Hola, yo quería preguntar, comentar que sí que es cierto que por lo general, por lo que estáis comentando, encontramos las familias de urgencia y luego pasan a familias de acogida a los menores. Pero en muchos casos encontramos niños que se encuentran en centros de acogida o en pisos de menores que a lo mejor pueden tener esa vinculación con alguno de sus educadores o personas que trabajan con ellos porque han tenido que pasar un largo periodo de tiempo y pasan a familia de acogida. Entonces a mí me gustaría saber un poco cómo serían las herramientas que se llevarían a cabo para esa transición desde este recurso hasta la familia de acogida, en vez de desde la familia de urgencia. ¿Me dejas que te ponga un ejemplo? Va a tener un poco de distancia, pero va a ser bastante parecido en lo que nos pasa en el acogimiento familiar especializado en Guipúzcoa. En el acogimiento familiar especializado en Guipúzcoa se trata de personas con formación, psicología, trabajo social, educación social, que van a hacer un acogimiento con una intervención técnica y planificada en el día a día. Y tenemos muchas personas que han podido ser educadores de esos chavales. Y, por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es lo primero. Más que las herramientas, yo te voy a contar 4 contenidos que tenemos que trabajar por si te sirven. Luego esto habrá que ver si lo tenéis que poner en un procedimiento o simplemente tenerlo en la cabeza. Lo primero es que tenemos que conseguir que la persona que va a hacer ese acogimiento, que posiblemente lo está haciendo desde la cercanía, el cariño, va a tener que entender que no tiene ni puta idea cómo funciona ese chaval o esa chavala. Porque normalmente el funcionamiento en el centro no tiene nada que ver con lo que va a pasar en casa. Cuando llega a casa las cosas se complican. Porque entran más en jaque los miedos emocionales y el cuestionamiento con la familia biológica. Y por lo tanto, si esa familia se ubica principalmente con esa criaturita en que va a funcionar como en el centro de acogida, no se preocupe porque va a descubrir que no tiene nada que ver. Y, de alguna manera, ese es el elemento principal, porque si la vinculación se ha construido sobre una relación en un centro donde hay otros 10, no es una relación donde hay un elemento de exclusividad, no es una relación donde hay un elemento mucho más de casi espacios muy personales para poder hacerlo. La segunda cosa es que esto que lo tenemos que preparar a la familia, lo tenemos que preparar también a la criatura, porque la criatura está pensando que va a ser como en el centro de acogida, pero con buen rollito todo el tiempo. Y entonces vas a llegar a casa y nada más que te diga 2 veces no ha recogido las bragas, no te preocupes que empieza la disociación y a partir de ese evento empieza la fiesta. Entonces, lo muy importante es que nos obliga en ambos casos a un trabajo de preparación, primero de la familia, para entender, porque ya no es cuestión de valorarle, tenemos que prepararle para ser consciente de las diferencias que va a haber y cómo se pueden manejar, porque claro, lo primero tiene que manejarlo ellos, pero también tenemos que hacerlo con la criatura. Mira, este ejemplo además, ahora vuelvo a esto, nos es parecido a cuando en un momento dado a una criatura que lleva mucho tiempo en un acogimiento familiar se le plantea un paso a una adopción. Y entonces a veces se dice, bueno, pues se le ha preguntado, dice que está dispuesto o dispuesta en un momento dado y, ala, pues adelante. No os preocupéis que cuando va avanzando el proceso, primero la criatura necesita sentir que puede ser adoptada por la familia, pero además que siente que puede ser adoptada, le entran los miedos a perder a la familia biológica. Y entonces primero salía con la familia que va a ser su familia de acogida, que es la familia adoptiva, pero cuando esto ya está empiezan a aparecer los miedos. Si yo lo hago muy rápido, no os preocupéis, a nosotros nos lleva 1 año. La preparación de esas criaturas y de esas familias, a nosotros. No digo a los demás, pero a nosotros nos lleva 1 año. Y creo que somos intensos trabajando y con frecuencia técnica. Estás hablando de acogimiento familiar especializado donde no se rompe la vinculación con la familia biológica. Eso, pero me refiero esa parte a esto, pero lo que quería decir es preparación de la familia
preparación del crío o la cría. Y muy importante va a ser en este caso que también esa preparación la tengo que ampliar a la familia biológica, porque normalmente puede ser el educador o educadora con el que te llevabas mejor en el centro o con el que te caía como el culo. Y si te llevabas muy bien, de repente no te preocupes que hay una cierta idealización de la familia biológica, de ese contacto, pero no te preocupes que eso caerá. Cuando esté 3 días castigado y sin móvil, caerá. ¿Tú quién eres para decirle a mi hijo qué estás haciendo? Como cuando eras una educadora de mierda. Entonces, cuidado. Luego la forma de cómo construir el calendario, ya veis que ni me preocupo. Porque si yo tengo estos contenidos hechos, estos primeros de preparación, luego empezaré a juntar a la mamá biológica o la familia biológica con la familia que va a ser de acogida. Y construiremos cómo va a ser ese encuentro. Después juntaremos con la criatura y ya haremos el calendario de lo que tenga que ser. Y puede ser que nos lleve poco tiempo o nos lleve muchos meses, pero la preparación es innegociable y te puedo asegurar que los contenidos que hay que trabajar son muchos. Muchos, porque es el cambio de idea completamente del acogimiento, ¿no? Y sobre todo, incluso ayudarle a entender a una criatura, no en un acogimiento especializado, un acogimiento voluntario ordinario. ¿Por qué en el centro de acogida, en un momento dado, es posible que no haya sacado parte de su sufrimiento y esté sobreadaptado y cuando llegue a casa la familia de acogida no va a estar sobreadaptado, sino que le va a salir todo en bucle enseguida? Y eso significa que la criatura tiene que entender lo que le pasa, tiene que entender cómo funcionan sus miedos. Si no le ayudamos a entender eso, pensará que estaba muy bien en el centro y que está muy mal con la familia de acogida. Entonces, fijaros si tenemos temas para trabajar. Tenemos tiempo, contenidos de los que hay que hablar, no tanto como articularlo, pero son contenidos técnicos y tenemos que hacer el listado de cosas para poder hacerlo. No sé si responde a la pregunta. En parte, yo te diría también que si no pensamos tanto en un acogimiento especializado como el que has mencionado, pero se trata de una transición de un niño, un centro, a una familia, nosotros entendemos que el centro es también ese espacio vital donde han pasado cosas, donde evidentemente no va a pasar lo mismo que en la familia de acogida, porque son 2 planetas completamente distintos y 2 formas de vida absolutamente distintas desde muchos puntos de vista, pero tendremos que invitar al centro educativo a participar del proceso, a no desaparecer, a facilitar los contactos, a estar presentes, a incluso proponer en algún momento determinado que pueda ir a celebrar cumpleaños, a estar con otros niños o permitir a algunos niños del centro a pasar una noche de pijamas en la casa de la familia de acogida o adoptiva, sin que eso suponga un revuelo administrativo donde tenga que intervenir el ministro de Asuntos Exteriores. Un comentario que antes no lo he dicho, pero sobre todo el esquema de los 15 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses y con flexibilidad lo aplicamos a todas las medidas. Si va de un centro a una familia, los mismos contactos. Si va a una adopción, los mismos contactos. Si viene de una familia y va a otra familia, los mismos contactos. Es decir, es un esquema básico. Ojalá un día pudiéramos hacer más matices. Luego los matices lo hacemos caso a caso, pero tenemos un esquema desde el que empezar, porque esto que suena así no existía tampoco y a nosotros nos sirve. Pero bueno. Sí, y hay un reto más en la protección española, y es el romper las barreras y los límites tan estrictos y rígidos que hay entre las diferentes medidas de protección. Ya lo estamos hablando con el tema de los contactos, las relaciones, para dar una continuidad, pero otro tanto tendríamos que decir de los centros de acogida con respecto a las familias, de la forma que sea. Bueno, no sé si conocéis el modelo comunitario de acogida residencial, pero ¿por qué no va a participar la comunidad de la vida de un centro de acogida residencial? En lugar de ser esos petardos que se colocan en algunos barrios y que todo el mundo piensa a ver cuándo va a desaparecer. No, son centros de la comunidad donde vamos a hacer actividades de protección y donde todos los ciudadanos deberíamos de estar y de poder estar comprometidos con lo que se haga allí. Es un modelo muy bonito. Claro, es que muchas veces tenemos en cuenta la familia de urgencia, pero en muchas ocasiones muchos menores que han pasado por el sistema de protección y se han encontrado en centros de acogida o en pisos o en X, han podido llegar a generar ese vínculo familiar en el lugar donde se han encontrado viviendo. Entonces, también si van a pasar a una familia ya de acogida, o sea, de adopción, es importante también hacer una transición igual que como si la estuviéramos haciendo desde una familia de urgencia. Ayer cuando hablábamos del proceso de preparación y acoplamiento es lo mismo para un acogimiento y una adopción.
con el matiz de que nos va a hacer la presentación entre la familia adoptiva y la familia biológica, pero esa parte con el centro, con quien sea, sin duda. Es decir, nosotros no hacemos muchos matices porque los procesos son así de básicos. Son transiciones que son iguales y que pueden ser así, pero yo os diría que nos quedan muchas más transiciones. Cuando va un chaval de un centro de acogida a otro, cuando en un momento dado, fijaros, que no lo vamos a tocar porque no nos va a dar tiempo, el de lo que tiene que ver con las rupturas, pero vamos a contar solo 2 claves de él y se quedará para otro momento si se puede, porque yo quiero reservar 5 minutillos dentro de un momento para hacer otra transición también, que es el tema de los ceses de los acogimientos familiares. Ceses de acogimientos estamos hablando cerca de en torno al 28-30%. Recordar que esto de los ceses de las diferentes comunidades autónomas, tú miras el boletín estadístico del Ministerio y te partes la caja. Porque entonces se denomina cese a unas cosas y se denomina cambio de orientación en la medida a todos estos que son ceses de acogimiento que van a un centro de acogida porque la convivencia es insoportable, pero en vez de ponerlo como cese, lo pones como cambio de orientación a medida o paso a residencial. Y entonces tú coges los datos, empiezas a sumar porcentajes y dices, ¿qué miedo hay en poder decir que los acogimientos familiares, las rupturas, forman parte de un proceso de identidad, donde nunca se rompe la relación? Se puede romper la convivencia, pero no se rompe la relación. Para hablar de esto, hay 2 diapositivas rápidas y le voy a dejar a Javi que lo remate porque él es el gran especialista en esto. Hay una figura legal que solo existe en Navarra, en Euskadi, y que lo ha puesto en la ley exclusivamente Castilla-La Mancha, pero para desarrollar un procedimiento. Se denomina la figura de la suspensión temporal de un acogimiento familiar. Todas estas situaciones donde en un momento hay una situación de crisis en la convivencia fuerte, que se puede dar, parece que en un momento dado, cuando tiene que salir la criatura de casa, hay que cesar el acogimiento. Al cesar el acogimiento desaparecen todos los derechos de las familias de acogida, desaparecen los contactos con la familia biológica, todos con la familia de acogida, desaparece la intervención de los profesionales que estaban anteriormente, se cambia todo de golpe a toda leche en 24 horas, porque a veces pueden ser rupturas planificadas y se pueden hacer más o menos, o suelen ser rupturas urgentes y sale como Dios quiere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos la suerte de contar con lo que es un concepto de suspensión. Una suspensión temporal es una medida legal. No voy a leer todo lo que viene aquí, pero lo que viene a explicar es lo que os voy a decir brevemente. El acogimiento familiar sigue estando vigente. La familia acogida sigue teniendo derechos. La criatura no vive en casa de la familia acogida. Puede que esté en un centro de acogida, puede que esté en casa de otro familiar de la familia de acogida, puede estar en otro sitio y es un periodo máximo de 6 meses. Durante ese periodo máximo de 6 meses, que en el caso nuestro del programa no son 6, son 3, pero son 6 meses, ¿qué es lo que se trata de trabajar? Pues fundamentalmente una cuestión que a nosotros nos pasa, que es que tenemos que trabajar a veces porque a veces hay que separar la convivencia, porque cuando la relación es muy fusional, que también pasa en la adolescencia y especialmente cuando no tienen amigos, tienen amigas, dificultades de relación. Esta relación a veces, ¿cómo se autonomiza uno cuando la relación está tan pegadita? Pues a veces es así. Y entonces eso a veces uno puede vivir como un cese. Pero puede ser cese de la convivencia, pero no de la relación. ¿Qué tenemos que hacer muchas veces? Que durante el proceso de la suspensión, ahí es donde articulamos cosas tan básicas como lo siguiente. Primero, noción de permanencia del objeto. Se tiene que mantener el contacto. Pero claro, ¿qué hacemos? Le preguntamos al de 16 años, ¿cuándo quieres ver a tus acogedores? Pregunta inocua que eso te genera un conflicto de lealtades y no cagas en 3 días, más o menos. Y dices, esa pregunta es dañina. Yo le saco a la criatura de casa, pero ya tengo planificados los contactos. Ya veis que son cosas que se repiten de las diferentes transiciones. Y entonces yo tengo preparado que aunque rompe la convivencia, pasado mañana se van a ver por la tarde y entonces no es esos contactos que normalmente se dicen, bueno, por lo menos para compensar que se pasen 2 horas juntos. Normalmente a los 20 minutos ya están a hostia limpia. Y entonces a veces tienen que ser los contactos de 10 minutos o 15 minutos. Y no pasa nada, porque depende de lo que yo busque. Si yo lo que busco es reconstruir la relación, puedo trabajar de una manera. Si quiero resolver un marrón administrativo, lo que os dé la gana. Pero si yo quiero reconstruir la relación, a veces necesito separar para volver a juntar. Porque a veces, cuando no hay distancia emocional, a veces necesitamos distancia física.
Y por lo tanto, esa distancia no es una ruptura para siempre. Simplemente es una forma de intervenir. Pero claro, mientras tanto, durante el periodo de tiempo que estamos trabajando, se hace un trabajo de manera intensiva. Porque los técnicos, los mismos que han estado interviniendo, pero también los del centro de acogida, vamos a trabajar en algo que está escrito para que nadie se pierda, y porque normalmente cuando llega esa criatura a un centro de acogida, a veces sin querer el centro de acogida dice, ¿no ves? Otro desgraciadito que vuelve. Otro fracaso del acogimiento familiar. Eso. Y hacemos una intervención que nos va a obligar, por lo menos, cuanto menos, a tener 3 intervenciones semanales con la familia acogida, con el chaval, o todos conjuntamente. Y os puedo asegurar que más del 70% de los acogimientos que en un momento dado cesan, más del 70% son reversibles. Y cuando los que no son reversibles nos pasa lo siguiente, que es que este proceso de 6 meses, bien trabajado, lo que nos permite es que si luego la relación no van a vivir juntos, podrán decidir con alguien delante qué tipo de relación quieren tener después, en vez de que sea una decisión tomada de manera impulsiva, precipitada y a toda hostia, que es lo que suele pasar. Por lo tanto, hemos reducido incluso que el impacto de una situación, de una ruptura de la convivencia, sea dañina. Lo importante no es la figura, porque fijaros, una situación como el Gobierno de La Rioja, que está aquí Mónica, decidieron hacer una intervención muy inteligente, y hay que decirlo, para que no tenían la suspensión. Pero han hecho una cuestión tan sencilla que dicen a la familia acogida, solicítame de alguna manera que me delegas la guarda, porque la guarda la tiene la familia acogida. Solicítame que me devuelves la guarda y durante ese tiempo sigues siendo familia de acogida, lo único que no percibes son las ayudas económicas, pero tienes derecho a todas las ayudas técnicas y demás que tienes. Fijaros, no tienen la suspensión, pero han adaptado la ley de manera muy inteligente a una cuestión que está permitiendo hacer la misma intervención. ¿Qué nos pasa? Una ruptura de la convivencia no significa nada, simplemente significa que tenemos una crisis que hay que trabajar. Si el sistema se mueve entero, simplemente desestabiliza entero. Bueno, no quiero contar mucho más porque quiero que Javi pueda explicar una parte de lo que a veces se entiende eso como fracasos, pero que realmente no lo son. Sí, bueno, esta es una... A veces parece que nos tiramos piedras encima en el propio sistema de protección, ¿no? Y no hay necesidad. Pero lo que acaba de decir Alberto es una realidad. Es decir, el cese de convivencia no implica la finalización de un vínculo, ni de una relación, ni la posibilidad de que un conflicto importante que haya podido haber no termine casi de forma natural en una relación, muchas veces a espaldas del propio sistema de protección. Esto lo hemos visto muchísimas veces. Es decir, el que va a un centro, el chico está en un centro y de repente te enteras al cabo de X meses que sale en la misma cuadrilla que el hermano de acogida, por ejemplo, y que algunos domingos va a comer a casa de los acogedores. Eso sí, el sistema no sabe nada. No sabe nada, pero eso está catalogado como un fracaso del acogimiento familiar. Hay estudios, organizaciones, familias de acogida que han hecho estudios sobre qué pasa con los acogidos cuando tienen 30, 35 años. ¿A quién acuden? ¿Dónde están? ¿Con quién se mueven? ¿A quién piden apoyo y orientación? Curioso. ¿Al sistema de protección? No. ¿A su familia de acogida? Infinidad de veces. Se genera eso, ¿no? Bueno, nosotros hemos ido observando, porque esto ha sido prácticamente pura observación y que te encuentras el fenómeno delante de las narices, pero hemos visto que muchas rupturas, tanto en acogimiento como en adopción a nivel de convivencia, no son rupturas de vínculo, que la gente sigue conectada, la gente sigue interesándose, y lo que ha dicho Alberto, a veces hay tan poca distancia emocional que hay que provocar una distancia física para que empiecen a echarse de menos. Y ahí hemos aplicado toda una serie de tácticas y de estrategias que facilitan el reencuentro, pero el reencuentro de otra manera, desde otras claves. Y cuando a una relación con adolescentes quitamos todo lo ejecutivo, el levantarse, el estudiar, el volver a la hora, todas esas cosas que generan 5.000 conflictos tontos con los adolescentes, pero que tienen y arrancan de cuestiones pendientes que no son esas, porque curiosamente nos hemos encontrado con que los chicos acogidos y chicos adoptados son las joyitas de la corona de los centros de acogida residencial. Y leches, ¿quién los educó? ¿Quién los crió?
¿Quién les enseñó a ser educados? ¿Quién les ayudó a interesarse por la lectura? ¿O quién los llevó a visitar X países del planeta y conocen no sé qué y tienen experiencias de restaurantes, de lugares que la mayor parte de los chicos de ese centro de acogida que provienen de situaciones muy desestructuradas no tienen? Son los pijos de la corona, son las joyitas. Y esto gusta mucho en los centros de acogida, es que son un encanto. ¿Cuál es el pensamiento perverso del sistema de protección? ¿Qué mal lo ha hecho la familia de acogida o la familia adoptiva? Porque nosotros, que lo hacemos muy bien, aquí esta criatura se comporta de maravilla. Es educado, es correcto, es el único que recoge la ropa o no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una alucinación como la copa de un pino, ¿eh? Los que han producido esa criatura no son los educadores del centro de acogida, ¿eh? Y no es el ambiente del centro de acogida el que ha generado eso. Eso lo generó posiblemente una familia que le dio una estructura. Hemos visto que el enfado puede durar muchos meses, 2, 3, poquito, pero hemos visto también como progresivamente, dependiendo de cómo intervengamos en función de lo que acaba de comentar Alberto, es decir, de que sea un cese programado, acompañado, dirigido y pautado, vemos que los procesos de internamiento de estos chicos se pueden reducir de forma importantísima. Y aquellos casos en que no, habrá que hacer procesos emancipatorios, pero contando con las familias y dejando a los chicos conectados de muchas y muy diversas maneras, poniendo en juego todo el entramado de relaciones familiares diversas. Eso se puede hacer, eso funciona y eso genera, como ha dicho Alberto, la vuelta al seno familiar de unos cuantos de ellos, en otras condiciones además, porque también será el momento de poner precio a determinadas situaciones. Es decir, tú vuelves, pero te vas a hacer una terapia, te vas a deshabituar del consumo y vas a hacer un proceso de salud mental como Dios manda. Bueno, Javi, déjame que te corte, por favor, por una cosa, porque voy a cortar aquí en mitad de esto. He pedido permiso y agradezco a Dafa que me lo dé, porque vosotros veis en la diapositiva que nos queda una transición por hacer, y es una transición especial, y que lo hemos denominado el cuidado, el agradecimiento y los vínculos creados. Yo os voy a contar por qué estoy hoy aquí. Yo he venido fundamentalmente porque no me gusta ir a dar cursos de formación hace mucho tiempo, tengo la sensación de que no funcionan. Entonces, en la mayor parte de las cosas hago labores de consultoría o reorganización, pero teníamos dos oportunidades. Por una parte, la relación con ADAFA es bonita hace muchos años, hemos tenido muchos espacios de trabajo bonitos. Por otra parte, era la oportunidad de estar con Javi para poder hacer una parte de reconocimiento seguramente del trabajo que durante años ha realizado y que seguramente nadie ha sido suficientemente justo como para poder agradecerle parte del trabajo, muchas de las palabras técnicas que a día de hoy están ahí encima de la mesa, como la concepción de las rupturas, como el trabajo de la discriminación, como el tema del abandono, que durante años generaron auténticas polémicas. Pues yo quiero darle las gracias a Javi públicamente y además les agradezco a los compañeros de ADAFA que me dejen estos 4 minutillos, porque le voy a jorobar a Javi, no le gustan estos espacios para nada. Se va a jorobar porque le vamos a poner un vídeo que él lo vio hace un tiempo, pero que me parece que es un vídeo que hace justicia, sobre todo a una carrera profesional espectacular, donde la clave del resultado de Javi es que a día de hoy sigue habiendo montones de familias que contactan con él, que le llaman, montones de chicos y chicas que le tienen como referencia y como ejemplo. Yo contaba ayer que hay una familia en Hernani que suele venir a verme a mí y que cuando entra por la puerta la madre adoptiva siempre me dice: hola, Javier. Dijo: hola, muy buenas. Y el hijo le dice: no, que es Alberto. Y la madre dice: ya sé yo, que es Javier, es Javier. Y le digo: no, soy Alberto. Y dice: pero si te gusta Javier. No, es que Javier ha sido muy importante para mí. Pues una manera de darle las gracias es el siguiente vídeo. Ya lo siento. Ahora se nos ha bloqueado.
cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Sí. Me da mucho pudor, lo siento, si lo sé, no vengo. Bueno, gracias. Gracias. Pues, Javi, llévate el homenaje de todas las personas que te conocen por todos los sitios y sobre todo cuando uno llega a la jubilación, que nunca es un momento fácil, de ir a 300 por hora, seguramente a que de repente frene en seco y uno se encuentra de repente con el coche parado en la puerta de casa. Él va a seguir haciendo cosas, pero es cierto que creo que era de justicia por lo menos este aplauso. Y Javi, por favor, con todo el cariño del mundo, así que yo si os pido, nos levantamos, le damos un aplauso y nos vamos a comer. Bueno, Elena nos avisa de lo de la comida. Nada, simplemente que ya sabéis que a las 4 empezamos en punto. Entonces, que como son dos ponencias también, dos mesas redondas muy interesantes, que intentemos venir puntuales, ¿vale?